Buenos días. Damos comienzo al Ayuntamiento Pleno, sesión de carácter extraordinario de hoy, día de 29 de noviembre del 2013. Ordinario, he dicho. Pues perdón. Ordinario, perdón. Con el siguiente orden del día. Primer punto, lectura y aprobación de las actas de las sesiones precedentes número 7-2013 de 26 de julio, 8-2013 de 27 de septiembre y 9-2013 de 25 de octubre. ¿Alguna objeción a las actas? Sí, nuestro voto es en contra al no recogerse de forma literal el contenido de los plenos, siendo esto fundamental para el conocimiento de todos los ciudadanos. Nuestro voto es en contra. Si me permite, señor alcalde, yo iba a decir algo. Bien. No, se le ha adelantado, señor, por favor. En la del 26 de julio, en la página 73, falta quién hace las preguntas. Son evidentes, yo sé quién las hizo, pero ahí no aparece. En la página 73 de la de julio. En la de septiembre, en la página 95, no se recoge fielmente mi intervención y, por lo tanto, esa la vamos a votar en contra. Y en la del 25 de octubre, en la página 5, hay un error en el recuento de la votación sobre la compatibilidad de doña Rosa Poveda. El número de votos no se corresponde ni con los asistentes ni con los votantes. Salvo eso, por lo demás, de acuerdo. Sí, mira. ¿Y la que vota en contra es por? La de septiembre, porque en la página 95 se recoge parcialmente mi intervención sobre la modificación de los DIC. Entonces, como no estamos de acuerdo con lo que ahí aparece... Vamos, si hay alguna cosa que no es correcta, siempre se han modificado Otra cosa es que se recoja la intervención literal, que tú habrás sabido que se recoge un extracto de la intervención. Si hay algo que no le cuadra, pues se modifica, como se ha hecho otras veces, vamos. Si se modifica, tampoco se recoge la intervención literal de todos, vamos. Digo yo, ¿no? ¿No queda claro lo que es la modificación o...? No, repito, se recoge, a nuestro entender, de una manera sesgada o parcial mi intervención. Y, por lo tanto... Bien, si se modifica y se recoge toda, pues bien, pero la tendríamos que ver. ¿Alguna objeción más? Nada, pues entonces queda pendiente de aprobación la de septiembre. El resto se rectifica eso y con el voto en contra del partido Yenda sí, habitual que se oponga. Aprueban el resto. Siguiente punto, comunicaciones, disposiciones oficiales y decretos de alcaldía. Se daban cuenta al Pleno de las siguientes. Del decreto 1404 de fecha 14 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente el reglamento de bibliotecas del término municipal de Muchamel. En segundo lugar, del decreto 1394 de 12 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente el plan local de quemas. Y, por último, el acuerdo de Junta de Gobierno local de 11 de noviembre, por el que se aprueba la justificación de la subvención que se otorga por importe de 4.000 euros para la temporada 2012-2013 a la entidad Athletic Muchamel Fútbol Sala. Solo una salvedad, es decir, me sabe mal decirlo, pero hacemos el trabajo de hacer las observaciones en las reuniones de Junta de Portavoces y de Comisión y uno tiene la sensación de que no sirve de mucho, porque lo que se nos ha pasado en esta propuesta de acuerdo de Muchamel, ya dijimos que había un error en el punto cuarto y sigue exactamente igual. No tiene mayor importancia, salvo la sensación esa de que el trabajo que uno hace no es valorado, que coste. Muy bien. Propuestas. Áreas de servicio a la persona, punto 311. Convenio de colaboración con la Asociación DACLA Solidarios con el Pueblo Saharaui para el curso 2013-2014. Señor secretario.
Sí, s'acorda, en primer lloc, aprovar el compromís de la despesa per import de 3.400 euros a càrrec del pressupost municipal. Segon, aprovar el text del conveni a subscriure en l'entitat Associació DACLA Solidarios con el Pueblo Saharaui per a l'atorgament d'una subvenció nominativa per al curs 2013-2014, el text del qual es recull en la proposta. En tercer lloc, dispensar la constitució d'aval o garantia respecte als pagaments fraccionats referits. Quart, facultar al senyor alcalde per a la signatura del conveni. I cinquè, notificar els acords als representants de l'entitat beneficiària al registre municipal de convenis y donar-li publicitat en la forma prevista en las disposiciones vigentes. Bien, señor portavoz. Sí, es el convenio que se firma con esta asociación todos los años y que está dentro del proyecto Madrasa, por el cual un niño saharaui recibe formación académica con una familia de Muchamel y es la misma cuantía que el resto de años. Señor portavoz. Sí. De acuerdo, como se ha dicho ya. Sí, también estamos de acuerdo. Sí, també estem a favor. Muy bien, queda aprobado por unanimidad. Punto 312, convenio, subvención con la cabalgata de Reyes Magos 2014. S'acorda primer aprovar el compromís de la despesa per import de 8.000 euros a càrrec de la partida pressupostària corresponent al primer pagament anticipat de la subvenció atorgada. Segon, autoritzar i disposar la despesa per import de 5.650 euros a càrrec de la partida del pressupost de 2014, si bé l'eficàcia del present acord estarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions concretes. Tercer, aprovar el text del conveni a subscriure en l'entitat Comissió de la Cavalcada de Reis Mags i Pessebres per a l'atorgament d'una subvenció nominativa per a l'any 2013-2014. Quart, dispensar de la constitució d'aval o garantia. Cinquè, facultar al senyor alcalde per a la signatura del conveni. I sisè, notificar els procedents acords als representants de l'entitat beneficiària al registre municipal de convenis i donar-los publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents. Señor portavoz. También, como ocurría en el anterior, es el mismo convenio que se firma con la Comisión de la Cabalgata. La única modificación que se ha realizado es la cantidad que se le anticipa, también a petición de la propia comisión. Señor portavoz. De acuerdo, como en el anterior. Sí, nosotros también estamos de acuerdo. Muy bien. No, nosaltres no podem estar a favor. A més, tornem a posar de manifest l'actual situació que s'està travessant, que se gasten 13.650 euros mentre n'hi ha persones escarbant en la brossa per a poder menjar. Òbviament, estem en contra. Muy bien. Pasamos a votación. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. 19 a favor, 1 en contra. Queda aprobado. ¿Qué falta, Lara? Falta Lara. Pasamos al área de servicios generales. Punto 321. Resolución del expediente de ejecución forzosa y liquidación definitiva del contrato de obra, derribo de edificación existente y construcción del Centro Social Polivalente, adjudicado a la mercantil UTE, calidad aplicada a la construcción SL, Servicios Técnicos de Levante. Se acuerda, en primer lugar, estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la mercantil UTE, calidad aplicada a la construcción social limitada a Servicios Técnicos Levante, en el trámite de audiencia concedido al efecto, debiendo considerarse la ejecución defectuosa advertida en la unidad P403 como vicio oculto, al haberse puesto de manifiesto fuera del periodo de garantía, habiendo quedado suficientemente probado que la imputabilidad del resto de las deficiencias advertidas en el periodo de garantía le es atribuible a la empresa contratista por incorrecta ejecución de la obra y cuya liquidación provisional a reserva de su ejecución asciende a la cantidad de 4.585,57 euros IVA incluido. Segundo, aprobar la liquidación del contrato que arroja un saldo favorable al Ayuntamiento de 6.072,65 euros, cantidad que asciende a los gastos de reparación de las unidades de obra defectuosamente ejecutadas y no subsanadas, aquellas unidades de obra no ejecutadas y erróneamente certificadas, así como gastos asumidos por el Ayuntamiento por trabajos de reparación o conservación no atendidos por el contratista durante el periodo de garantía. Tercero, continuar con el procedimiento de ejecución forzosa para la subsanación de las deficiencias constructivas advertidas durante el periodo de garantía, que se señalan en la parte expositiva, habiéndose cumplido el requisito procedimental de requerimiento previo y apercibimiento de ejecución subsidiaria con trámite de audiencia.
Cuarto, notificar la resolución a la empresa contratista y a la entidad avalista. Y quinto, dar cuenta de esta resolución a la Tesorería Municipal al objeto de que se dé continuidad al expediente para la incautación de la fianza toda vez que se han cumplido los trámites del procedimiento previo. Señor portavoz. Sí, como ha dicho el señor secretario y todo el mundo ya sabe, estamos en fase de ejecución forzosa de las deficiencias que se han observado en el Centro Social Polivalente. Una vez que se le ha notificado a la empresa, la misma ha presentado una serie de alegaciones, se han estimado parte de ellas, de forma que lo que se hará es, con la cuantía que tiene de fianza, incautarla y cobrarnos una parte, y el resto lo que procede, según ha leído también el señor secretario, realizará un nuevo procedimiento por vicios ocultos que se realizará. Muy bien. Señor portavoz. De acuerdo. Sí, estamos de acuerdo también. Sí, estamos a favor. Queda aprobado por unanimidad. Punto 322. Ejecución de sentencia recaída en recurso contencioso administrativo número 95-2013, interpuesto por Esteban Capdepont Fernández contra acuerdo plenario del 16 de noviembre del 2012. Se acuerda, primero, ejecutar la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante, con fecha 25 de octubre de 2013, en el procedimiento abreviado 95-2013 en todos sus términos, dejando sin efecto el acuerdo primero de la parte dispositiva del punto primero del orden del día aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 16 de noviembre de 2012, en cuanto dispone la supresión de la totalidad de la paga extraordinaria del mes de diciembre, debiendo entenderse referida a la supresión tan solo a la parte proporcional de dicha paga extraordinaria correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de julio de 2012 y el 30 de noviembre de 2012, tal y como señala literalmente el fundamento tercer último párrafo de la sentencia. Segundo, hacer extensivos los efectos de la estimación de la pretensión individualizada formulada por el recurrente a la totalidad del personal de la plantilla municipal mediante el abono de las cantidades que hubieran debido percibirse en concepto de parte proporcional de la paga extraordinaria de acuerdo con el contenido de la sentencia. Tercero, asimismo, hacer extensivo el contenido, así como los efectos individualizados de la ejecución de la sentencia al personal afectado por los acuerdos que adoptó el Ayuntamiento en sesión anterior de fecha 28 de septiembre de 2012 y que afectará, por una parte, a los empleados municipales que cesaron entre el 15 de julio y el 30 de noviembre de 2012 y, por otra, a la supresión de las cantidades a que tuvieran derecho por este o concepto homólogo los miembros de la corporación y asesores con dedicación, así como el personal de la empresa municipal del suelo en su BIM, personal eventual corporativo y de la empresa municipal en la misma proporción que resulte para el personal funcionario, en concordancia con la finalidad del acuerdo de supresión. Cuarto, abonar las costas procesales una vez se disponga de la correspondiente liquidación remitida por el juzgado y en la forma que por éste se determine. Quinto, dar traslado del acuerdo al negociado de recursos humanos al objeto de que se proceda a la liquidación y pago de las cantidades correspondientes. Sexto, dar traslado asimismo a la empresa municipal en su BIM a los efectos de su cumplimiento y reintegro de las cantidades que en ejecución del acuerdo corresponda abonar. Séptimo, dar traslado a los servicios de intervención municipal para su conocimiento y efectos oportunos. Y octavo, comunicar el presente acuerdo al juzgado de lo contencioso del que emana la sentencia objeto de ejecución. Señor portavoz. Sí, como recordarán, el decreto del 2012 lo que acordó por imperativo legal fue la suspensión del pago de la paga extra de ese año. La medida afectaba tanto a funcionarios como a contratados laborales de este ayuntamiento. Con posterioridad, por acuerdo plenario del 16 de noviembre del 2012, lo que se acordó o se aprobó fue extender la medida tanto a los políticos como eventuales y a los trabajadores de la empresa municipal del suelo. Algunos funcionarios municipales procedieron a recurrir la medida en reposición, pero solo uno continuó el procedimiento en vía contenciosa. La sentencia de 426-2013, 25 de octubre, del Juzgado Contencioso número 1 de Alicante, contra la que no cabe recurso, ha declarado la disconformidad a derecho de aquel acuerdo plenario y ha declarado no solo la nulidad del acuerdo, sino que ha reconocido la situación jurídica individualizada del recurrente. Si solo hubiera reconocido ese derecho individualizado, para extender los efectos de la misma al resto del personal funcionario y laboral por vía del artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los afectados deberían de haber acudido a citado juzgado. Y no podrían aquellos que recurrieron en reposición y no continuaron el procedimiento contencioso, porque por aplicación del precepto legal que acabo de citar se entendería que habían desistido de su derecho. Sin embargo, lo que ha hecho la sentencia es no solo reconocer el derecho individualizado del recurrente, sino que ha anulado el acuerdo plenario. Con lo cual, todo el personal del Ayuntamiento ha generado y consolidado, desde el día 1 de junio hasta el 14 de julio, un derecho a percibir la paga extraordinaria correspondiente a dicho periodo.
Por tanto, lo que hacemos ahora es, por imperativo judicial, es decir, por obligación de esa sentencia que debamos cumplir este ayuntamiento, procede a anular el acuerdo plenario de noviembre y, por tanto, también aprobar que se reconozcan a todos los funcionarios y todo el personal de este ayuntamiento los derechos que esa sentencia dice que hay que reconocerle. Muy bien. Señor portavoz. Sí. Bueno, nosotros desde el primer momento ya manifestamos que nos parecía injusto el acuerdo adoptado, privando de la paga extra a estos trabajadores. Lógicamente nos alegramos por ellos y lamentamos mucho que haya tenido que ser un juez quien diga que no era legal la medida adoptada. Creemos sinceramente que podía haberse resuelto antes, sobre todo porque hay sentencias anteriores en este mismo sentido y el equipo de Gobierno creemos que podría haberse acogido a ellas para tomar esta decisión, que hubiese sido más barata al no tener que pagar costas e intereses de demora y más justa para los trabajadores que no habrían tenido que esperar tanto. Evidentemente, nuestro voto es a favor con esas apreciaciones. Señor portavoz. Sí, nuestro voto también es a favor. També estem a favor. Sí, en relación a las sentencias anteriores ya lo he manifestado no públicamente, pero lo reitero aquí hoy. Si hubiera habido alguna posibilidad para acogernos a ellas, no hubiéramos esperado a esta resolución judicial. Yo tengo que atenerme a lo que me dicen los técnicos municipales y los pocos conocimientos jurídicos que tengo por otros motivos profesionales y entiendo que no se puede uno acoger a otras sentencias porque además, como he mencionado en la exposición primera, esos hacen mención individualizada del derecho y hay otros que también extienden, pero extienden concretamente al ayuntamiento o a la entidad que lo ha recurrido. En conclusión, si hubiera habido algún margen legal para haber aceptado o la extensión de esos efectos de otras sentencias de otros lugares a este ayuntamiento, nosotros lo hubiéramos hecho. Pero como comprenderá, si a mí los técnicos municipales me decían que no era posible, yo tengo que esperar a que una sentencia, por imperativo legal, me obligue a hacerlo. Muy bien. Pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 323. Aprobación inicial de la modificación del artículo 39 de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Cementerio Municipal. Se acuerda primero aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Cementerio Municipal, dándose nueva redacción al artículo 39, que regula las normas de gobierno interior del cementerio, consistente en la supresión del apartado A del artículo 39. Ese apartado A decía que los domingos o festivos no se prestará servicio de enterramiento de cadáveres ni de traslados. No obstante, si coincidieran 2 días festivos, las inhumaciones se realizarán en el segundo día. Segundo, modificar la correlación de los apartados siguientes del artículo 39, que mantienen su vigencia. Tercero, hacer público el acuerdo mediante exposición pública del anuncio de aprobación inicial en el tablón de dictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por 30 días, transcurrido el cual, sin que se presenten reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado. Cuarto, una vez se considere definitivamente aprobado, publicar el texto íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia. Y quinto, dar traslado del acuerdo al jefe de la Unidad de Servicios y Mantenimiento. Señor portavoz. Como ha leído el señor secretario, la modificación consiste en suprimir de la ordenanza el párrafo que hace referencia a la prestación del servicio los domingos y festivos. Como también sabrán, en los municipios de la comarca se realizan esos entrenamientos y para que no existan diferencias hemos considerado oportuno hacerlo, además para regular una situación que de hecho ya se daba y se elimina ese párrafo de la normativa municipal. Sí, al igual que ha dicho el señor portavoz, es simplemente regularizar un servicio que se viene realizando sin soporte normativo, por lo tanto nada que objetar, ¿de acuerdo? Señor portavoz. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Muy bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al área financiera y presupuestaria. Punto 331, solicitud de bonificación en el ICIO formulada por la mercantil SAT 9359 Bonisa. Se acuerda primero declarar el especial interés por fomentar el empleo en la zona, la instalación de nuevos invernaderos para producción agrícola sito en el polígono 13, parcela 23, a realizar por la mercantil SAT número 9359 Bonisa. Segundo, conceder una bonificación del 50% en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que se liquidará provisionalmente una vez sea concedida la licencia de obras preceptiva. Y tercero, se notifique el acuerdo a la mercantil interesada a los efectos oportunos. Señor portavoz. En 2010 este ayuntamiento introdujo la posibilidad de la bonificación del ICIO en actividades de especial interés, utilidad municipal o fomento de empleo
hasta un 95%. Con posterioridad se reguló cuál era el procedimiento que se tenía que seguir para esa subvención o esa bonificación, y lo que se acordó son o todas las que se han acordado por este ayuntamiento ha sido la bonificación del 50%. Por ello, la que hoy se propone en bonificar es en esos términos, es decir, que se bonifique el 50% de ilicio en atención a las medidas de fomento de empleo que presenta la empresa solicitante. Señor portavoz. Sí, bueno, en primer lugar, está pendiente, como ya dijimos en comisión, la comprobación de las fechas de la licencia de obras para certificar que se tiene derecho a esta bonificación, pero es una cuestión puramente formal, que me imagino que estará comprobado, aunque en el expediente no está. Pero sí que queremos decir que resulta difícil de entender y explicar que se bonifique a una empresa por la generación de empleo cuando parece que lo que está haciendo últimamente es despedir a trabajadores. Concretamente, hace 4 días, el 25 de noviembre, 7 trabajadoras fijas de Mutxamel pasaron al paro con una indemnización de 20 días por año trabajado, que es el mínimo que contempla la nueva legislación laboral a raíz de la reforma laboral del Partido Popular. Por lo tanto, nosotros no podemos apoyar esta propuesta ante esta política empresarial que parece indicar que la empresa solo pretende hacer negocio con estas subvenciones. Nuestro voto será en contra. Muy bien. Señor portavoz. Desde Yendasí creemos que para proceder a aplicar una bonificación a la mercantil Bonisa de este impuesto debe de haber un compromiso por parte de la empresa garantizando que la mayoría de los puestos de trabajo que pueda llegar a crear sean para trabajadores de Mutxamel. Este compromiso debe, desde nuestro punto de vista, hacerse por escrito y revisable a corto y medio plazo, cumpliendo lo pactado, con la obligación por parte de la empresa de devolver la bonificación aplicada en caso de no cumplir. Con estas condiciones, Yendasí estaríamos dispuestos a aceptar una bonificación no del 50%, no, sino del 95%, hasta donde prevé la ordenanza fiscal. En caso contrario, Yendasí considera que deberá abonar dicho impuesto como debería de hacerlo todo el mundo. Nuestro voto es en contra. Señor portavoz. A veure, l'empresa s'acull a l'article 6 puntat de l'ordenança. Bé, fent referència a la creació d'ocupació que suposaran aquestes noves instal·lacions. D'acord. Però hauríem de plantejar-nos què entenem per ocupació i en què circumstàncies es dona el mateix. Ja que tots és sabuts les precàries condicions en les quals van a treballar els treballadors d'aquesta empresa, els contractes per dies, l'haver d'estar pegat al telèfon per saber si l'endemà han d'anar o no a treballar. Això, senyors, disculpen, però això no és ocupació, això és creació d'esclavitud, i l'esclavitud ja va ser abolida fa molts anys. Mentre a aquesta empresa no se li exigeixi un mínim de qualitat de vida als treballadors, no entenem que aquesta empresa, que està augmentant els seus beneficis malgrat la crisi a costa de l'explotació dels seus treballadors, hagi de veure's bonificada en el pagament dels impostos, mentre aquests no són reduïts ni bonificats a les famílies necessitades, sinó tot el contrari. Se segueix augmentant l'IVA, per exemple. Sembla contradictori que en el ple de la setmana passada el Partit Popular estigués fent una defensa de la necessitat de cobrar impostos i ara vulgui regalar diners a una empresa privada que es troba en una situació òptima per pagar-los. No ho podem entendre. El nostre vot és en contra. Señor portavoz. Sí, el Partido Popular lo que hace es cumplir las ordenanzas municipales, que, por cierto, esta no es nuestra. Esta modificación la introdujeron ustedes. La introdujeron en el 2010, con ocasión de las naves nido, y bonificaron no el 50%, el 100%. Con posterioridad se dieron bastantes más. Tengo aquí una relación de las que se dieron. Si quieres se las leo. La Mercantil Enrice, Estudios Ángeles Original Paint, la Cooperativa de Vivienda del Olivo, todas ellas aplicando la normativa municipal que, como digo, fueron las que establecieron ustedes. Nosotros ahora lo único que podemos hacer es aplicar la ordenanza municipal. Si nuestra ordenanza municipal, repito, cuando ustedes gobernaron, pusieron una bonificación de hasta un 95%, luego se determinó por ustedes también cómo eran los requisitos que debían de cumplir las empresas para que se bonificara el 50%, nosotros cumplimos la normativa. Por tanto, no tenemos otra opción más que darle el 50%. En relación a lo que ha dicho Yendasí, pues ya le dije en comisión, evidentemente la Administración siempre tiene la facultad de comprobación.
La empresa ha presentado un plan de empleo y nosotros lo que sí que podemos hacer es, como les manifesté, comprobar efectivamente que ese plan de empleo se ajusta. Es decir, uno bonifica una cosa porque se han comprometido a hacer una cosa. Comprobaremos si efectivamente ese plan de empleo que han presentado se realiza o no, y si no se cumpliera, siempre la Administración tiene la posibilidad, como digo, de revocar una bonificación porque se han incumplido los requisitos que establece la propia normativa. Y en relación al tema laboral, pues puedo estar incluso de acuerdo con ustedes que las condiciones de los trabajadores deben de ser las mejores que se puedan, pero yo no tengo ninguna valoración al respecto en este punto del orden del día. ¿Alguna intervención más? Sí, simplemente comentar que, como viene siendo habitual, el Partido Popular, cuando le conviene, se acoge a lo legislado y cuando no, critica lo legislado. Esa normativa está clara, es verdad, la hizo el Partido Socialista cuando estaba gobernando, pero se le olvidó un detalle, y es que para esta bonificación tiene que haber un plan de empleo presentado por la empresa. Si plan de empleo es lo que ha presentado Bonisa, pues todo vale, porque lo que ha presentado Bonisa es, en un folio apaisado, los 12 meses del año con las categorías profesionales y los que piensa o tiene previsto que puede necesitar. No hay en ningún documento ni las condiciones, ni los que había antes, ni los que van a quedar realmente. Y repito, el día 25 de noviembre, hace 4 días, empezó a despedir trabajadoras concretamente el lunes, 7 trabajadoras fijas de Mutxamel con 11 años de antigüedad en la empresa se fueron al paro. Si eso es respetar el plan de empleo, pues ustedes mismos lo juzgan. Y luego, en segundo lugar, como muy bien ha dicho usted, la ordenanza contempla hasta el 95, pero no impone el 50% que ustedes le aplican o le regalan a esta empresa en estos momentos, que está despidiendo a trabajadores. ¿Alguna intervención más? Sí, decirle al señor Cuevas que es el Ayuntamiento de Mutxamel el que pierde este impuesto. Por lo tanto, deben de ser los trabajadores de Mutxamel los que se beneficien de esta bonificación. Sí. Bueno, jo fent hincapié en el que ha dit antes, no? Diuen que, bé, aquesta empresa pot ser que vagi a crear quin treball va crear. Quin és el treball que crea l'empresa? Anem a veure, a banda del que està despedint, en l'almacén, per exemple, estan vivint en unes condicions de pràcticament semiesclavitud. A les 12 del migdia té que estar el treballador dins de sa casa esperant a veure si el criden per telèfon per anar aquest dia a treballar, i si no, no va. Anem a bonificar aquestes empreses? Anem a bonificar l'esclavitud? És que és així. Ara, per exemple, estan fent xamisos enmig del bancal, per als treballadors. Ara se'n vas enmig del bancal, damunt d'un canyís, baix d'un canyís. ¿Això anem a bonificar? No ho entenc. Bien, vuelvo a insistir, aquí hay una normativa legal, la empresa que solicita presenta la documentación, cumple los requisitos y nosotros lo único que podemos hacer es comprobar que los documentos que presenta los cumple. Hay un plan de empleo, que a usted no le gustará ese plan de empleo. Para mí, determinar las contrataciones que se van a realizar dentro de un ejercicio me parece suficiente. Otra cosa son, me imagino que estarán sometidas lógicamente a los convenios que tengan el sector y las contrataciones se tendrán que hacer legales. No creo que se hagan de otra forma. Digo que el Ayuntamiento lo único que puede hacer en relación a esta solicitud en concreto es comprobar que ese plan de empleo se cumple. Y es lo que va a hacer, como siempre. Pero vuelvo a insistir, el 50 es lo que se ha hecho siempre, es decir, está determinado. Nosotros no salimos de criterios, de enumerados las que se han dado con anterioridad. Si ahora se quiere tomar otro criterio, me parece bien. Nos sentamos, modificamos la ordenanza en los términos que consideramos oportunos y aplicamos otra en lo sucesivo. Pero eso es lo que tenemos. Yo, cuando estoy en la responsabilidad de gobernar, tengo que aplicar la normativa que este ayuntamiento se ha dado.
con independencia de quien la haya hecho, hay que aplicarla. Si no se quiere aplicar, lo que hay que hacer es modificarla. En relación a así los trabajadores que sean de este municipio, ya le comenté, preferentemente, pero claro, tampoco en la normativa que tenemos podemos exigirle que sean de aquí. Que se intentará o se harán todas las gestiones que sean posibles para que las contrataciones se hagan a través de la Agencia de Desarrollo Local nuestra, se lo dije y lo digo aquí públicamente, pero nuestra normativa no obliga a que eso sea así. No se puede excluir que esta empresa contrate de San Vicente o contrate de San Juan, o que el técnico o la persona que tenga que contratar no la encuentre en nuestra Agencia de Desarrollo Local. Yo no puedo impedirle que vaya a contratarla a otro sitio. Eso es así. Ya se lo dije y lo digo aquí públicamente. En relación al tema de esclavitud, bueno, yo no voy a hacer ningún tipo de valoración. Bien, simplemente añadir que a lo que se ha dicho que esto es una ordenanza del 2010 que no solo la aprobó el Partido Socialista o la propuso el Partido Socialista en el Gobierno, que sino también estaba Esquerra Unida en ese Gobierno, que parece que lo olvida siempre el señor de Esquerra Unida. En ese Gobierno esa ordenanza se aprobó y nosotros las ordenanzas nos apoyamos en ellas o las criticamos, pero las cumplimos. Y eso es lo que se hace, cumplir con la ordenanza y cumplir con un preceptivo legal que estamos obligados a cumplir, igual que se ha hecho anteriormente. Y por lo del plan de empleo, pues evidentemente que mi interés es que contrate a todos los trabajadores que vaya a contratar de Muchamer. Otra cosa es que todos se puedan contratar de Muchamer, pero que además legalmente no se puede imponer que se contraten de Muchamer, pero que la petición, no duden que la petición de este alcalde Aboni será y a través de la mediación de la Agencia de Desarrollo Local que se contrate a todos los trabajadores de Muchamer. Y si les parece poco plan de empleo, contrataron, no sé si son 50 o 60 personas las que tiene previsto, no sé el plan de empleo cuánto es, pero vamos, una cantidad importante de personas, yo digo por las conversaciones simples. Si les parece poco plan de empleo, pues es perfecto, creo yo. Y en cuanto a las condiciones de trabajo, pues eso evidentemente hay una normativa laboral que tendrán que cumplir y, en fin, para eso están los convenios y ahí se nos escapa ya nuestra competencia. Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Y votos a favor? 11 a favor, 9 en contra. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Área de territorio ambiental y de la ciudad. Punto 341. Modificación de la imposición y exacción del canon de urbanización para la financiación de las obras de construcción de un depósito de agua potable de 2.500 metros cúbicos en Partida del Collao, como consecuencia de la aceptación municipal de la renuncia de la adjudicación del PAI para el desarrollo del sector D. Se acuerda, primero, modificar los acuerdos de aprobación provisional y definitiva de la imposición y exacción del canon de urbanización para la financiación de las obras de construcción de un depósito de agua potable de 2.500 metros cúbicos en Partida del Collao, en el sentido de sustituir como sujetos obligados al pago del canon de urbanización a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, propietarios de parcelas, en vez del agente urbanizador GSU Urbanizadores, Sociedad Limitada y Maxara, Sociedad Anónima, como consecuencia de la aceptación municipal de su renuncia con declaración formal de caducidad del procedimiento de programación del sector D de las normas subsidiarias de planeamiento municipal. Segundo, aprobar de forma simultánea con carácter provisional la exacción del citado canon de urbanización entre los propietarios de parcelas o solares beneficiados por la obra hidráulica cuyo modelo de reparto del canon se fija en relación al aprovechamiento urbanístico de cada parcela o solar conforme a un cuadro que se adjunta en la propuesta. Y tercero, someter el acuerdo a información pública por un periodo de 30 días hábiles, notificándose individualmente a todos los sujetos afectados. Muy bien. Señor portavoz. Bueno, esta actuación urbanística ha sufrido multitud de modificaciones y errores a lo largo de la tramitación. La mayoría formales, pero el que trae hoy o que se trae hoy a aprobación al menos tiene una justificación que no es un error. Es una consecuencia, como ha leído el señor secretario, de la aceptación por parte de este ayuntamiento de la caducidad del procedimiento de programación del sector D. En el momento que este ayuntamiento acuerda dejar sin efecto la condición de urbanizador, lo que se impone es tenerlo, lógicamente, como no obligado en la totalidad del canon, y quien repercute o debe repercutirse en el canon será en los que sean propietarios de los terrenos, con la independencia que, como aparece también en el listado, las mercantiles también tengan propiedad. Por tanto, lo que se hace ahora es modificar aquel acuerdo y poner a los propietarios en vez de los urbanizadores que, como he dicho, dejaron de ser urbanizadores del sector D. Muy bien. Señor portavoz. Sí, bueno, en este expediente tenemos que reconocer que nuestra capacidad de sorpresa y asombro está ya desbordada y superada.
Llevamos 18 meses y más de 10 informes sobre quién paga y quién no paga el canon del depósito. En este caso concreto, todavía nos parece mucho más grave, pues en el pleno anterior se aprobó por parte del equipo de Gobierno la personación en un recurso contencioso contra esta empresa por este motivo. En la página 5 del acta del pleno de octubre, aprobada hoy, explica el señor alcalde que el recurso se ha interpuesto contra el canon de urbanización al considerarlos obligados a su pago. Hoy también hemos aprobado el acta de julio, cuya propuesta 343 decía: aceptación renuncia a la adjudicación del PAI para el desarrollo del sector D. Asimismo, hace 15 días se aprobó en Junta de Gobierno la contratación de un procurador para este contencioso y ahora resulta que la empresa tenía razón, según el acuerdo plenario, de hace 4 meses y parece que nadie se había dado cuenta. Por lo tanto, nuestra pregunta está clara. ¿Nadie es responsable de este desaguisado? ¿Quién va a pagar los gastos a los que se ha visto obligada la empresa por la cabezonería, por no emplear otros términos más incorrectos, de los responsables de este expediente? Evidentemente, pedimos que se depuren responsabilidades en este tema, pues ya supera todos los límites de la tolerancia al error y no nos queda otra alternativa que votar en contra. Sí. Por nuestra parte también es un expediente con una cantidad de errores, en fin, demasiadas modificaciones y ya no vamos a seguir apoyándolo. Por lo tanto, nuestro voto también es en contra. Sí, el nostre vot també serà en contra. Bien, no votaron ninguno en contra en el momento que se desprogramó el sector D. Es que hay que... ¿Cuál es la consecuencia de desprogramar el sector D? Les pregunto a los 3 grupos políticos, ninguno se opuso. Si dejamos sin tener la condición de urbanizador a un urbanizador, ¿quién son los responsables del pago de las actuaciones que se realicen en el sector? Los propietarios. Es consecuencia lógica del acuerdo que adoptó este Pleno. Digo, sin oposición ni de ningún grupo político. Ahora se tiene que traer la consecuencia de aquel acuerdo. Con independencia de que el procedimiento que usted dice creo que es de otro sector. Pero bueno, eso ya, los errores en las apreciaciones, cada uno tiene que saber lo que dice en este Pleno. Pero repito, en julio nadie se opuso. Hubo una abstención de un grupo político y los demás a favor. Pues lógicamente, si se acepta que no sea urbanizador quien es el urbanizador porque se ha caducado el programa, repercutimos en los propietarios. Por tanto, he dicho al principio, este sí que tiene sentido, pero tiene sentido como una consecuencia de un acuerdo posterior a la adopción del primero. No sé por dónde vienen ahora los problemas de responsabilidades. Lo que tiene es que aclararse usted con lo que dice, porque vamos a ver, el procedimiento pertenece a otro sector. Que sea la misma empresa, bueno, pues puede ser la misma empresa, pero es de otro sector, no de lo que estamos hablando. Y segunda cuestión, mírese el acuerdo de julio, que nadie se opone. Hubo, repito, un grupo político que se abstiene y 2 que votan a favor de desprogramar el sector D. Repito, si ya el urbanizador deja de ser urbanizador, todas las actuaciones que repercutan en el sector van a los propietarios del sector. Eso es lo que hay que hacer ahora y es lo que se hace hoy. Para información del señor concejal, la información y la discusión que se hizo en la comisión informativa es que estas empresas dejaban de pagar y se preguntó expresamente por el contencioso que ustedes trajeron el mes pasado y que se le ha olvidado citar ahora, y allí se comentó que evidentemente se dejaría sin efecto, se anularía o se llegaría al acuerdo correspondiente. Por lo tanto, parece que sí que tenía relación lo que ustedes propusieron el mes pasado con lo que hoy traen aquí, que es diferente de, evidentemente, si no hay sector D, si no hay urbanizador del sector D, pagarán los propietarios. Eso nadie lo discute. Aquí estamos hablando de las propuestas y contrapropuestas sobre el canon del depósito del Collao y que se van alargando y demorando y corrigiendo una y otra vez. Nada más. Es decir, no mezcle usted o no quiera solo coger lo que le interesa. Como bien ha reconocido usted, Yenda sí se abstuvo, porque ya no lo veía claro y sigue sin verlo claro. Nada más, para ajustar esa información de su parte. Sí, he dicho que nadie se opuso. He dicho que nadie se opuso, que hubo un grupo que se abstuvo. Es decir, si un grupo se abstiene, es que no está en contra, porque si no votaría no. Es
decir, la desprogramación del sector D, que además el Pleno viene hoy, que se ha ratificado el acta de ese Pleno, todos están a favor. Si están todos a favor de que el urbanizador del sector D deje de ser urbanizador, la actuación que se haga en el sector D tiene que repercutirse en los propietarios. Entonces se cambia como obligado al pago del canon el urbanizador y se ponen los propietarios. Eso es lo que se trae a aprobación hoy. Y repito, el contencioso es la misma empresa, pero de otro sector. Ahora se lo explico yo. Lo que pasa es que usted debería tener memoria. No, usted debería tener memoria porque esos dos sectores los programaron ustedes y deberían de tener memoria. Y el contencioso está puesto desde entonces, desde que se inició el canon. Y el contencioso se pone conjuntamente del sector C y sector D. Que se lo estoy explicando a usted. A usted se lo estoy explicando para que lo sepa. Es un único recurso contencioso que engloba a los dos sectores. En uno se da por satisfecho, claro, con el tema, pero claro, el contencioso ya está puesto. Y en el que no está de acuerdo es en el otro sector. Que ese no se ha desprogramado porque ese sí tenía la condición de urbanizador perfeccionada. Era condición de urbanizador. En el que desprogramamos es porque no se ha perfeccionado la condición de urbanizador al no firmarse convenio. Y por eso tuvimos que aceptar la renuncia de ese señor porque íbamos abocados a otro contencioso, porque no se había perfeccionado la condición de urbanizador. Tuvimos que aceptar la renuncia, pero entonces eso. Pero el contencioso era un único contencioso de los dos sectores. Por eso ese contencioso sigue en marcha, con la aceptación del sector D y continúa en el otro sector, en el del butano. Es un error que puede pasar, pero por eso se lo explico, para que lo sepa, para que le quede tranquilo que el contencioso sigue, pero no en ese sector, en el otro sector. Muy bien, pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? 11 a favor, 9 en contra. Punto 3.4.2. Aceptación de la solicitud de prórroga presentada por la Junta de Compensación del Plan Parcial Río Parc del pago de los créditos a favor de los titulares de las parcelas de las fases D, H, J, K y N. El acuerdo es, en primer lugar, de aceptar la solicitud de prórroga de los plazos para la efectiva liquidación material de los créditos a favor de los titulares de las parcelas de las fases D, H, J, K y N presentada por la Junta de Compensación del Plan Parcial Río Parc, en el sentido de fijar como plazo para ello el de 1 año a contar desde la publicación y efectividad de la aprobación de la modificación puntual de planeamiento, entendiendo que dicho periodo es el necesario para realizar las gestiones de inscripción registral de los terrenos a favor de la Junta de Compensación como paso previo a su venta a terceros, con la que se obtendrán los recursos económicos necesarios para atender el pago de los créditos reconocidos. Y segundo, notificar el presente acuerdo a la Junta de Compensación a los efectos oportunos. Señor portavoz. Sí, como recordarán, en septiembre lo que se acordó por este Pleno era esperar a conocer la opinión de los parcelistas sobre la prórroga que había solicitado la Junta de Compensación en relación al cumplimiento de sus obligaciones de liquidación. La asamblea se celebró, como ha leído el señor secretario, el 13 de noviembre. Parece ser no, se ha entregado el acta con la unanimidad a conceder esa prórroga y, por tanto, el ayuntamiento lo que hace es dar esa prórroga o aceptar esa prórroga, lógicamente, para que se cumplan los acuerdos que ya hay acordados. Muy bien. Señor portavoz. Sí, bueno, en primer lugar, la asamblea no fue el 13 de noviembre, le digo al señor portavoz, sino el 9, para que conste el error. Y nosotros lo que tenemos que decir es que, en primer lugar, sí que nos sorprendió la inclusión de esta propuesta en el orden del día y que no se presentase como una dación de cuentas de algo ya decidido. Pues sabíamos que solo el Partido Popular había participado en la asamblea con los vecinos y propietarios de Río Parc, enterándonos, al menos este grupo municipal, por la prensa. Claro que cuando hemos podido comprobar lo que figura en el acta de dicha asamblea, porque la hemos tenido que reclamar, no porque se nos haya facilitado voluntariamente, con lo que aquí se propone lo entendemos perfectamente, ya que son dos cosas totalmente diferentes. Lo que no entendemos es el montaje del equipo de gobierno pidiendo una asamblea de vecinos y no sé qué otras cosas para luego decidir ellos lo que interesa a los mayoristas de la Junta de Compensación. En el acta figura que se plantea una prórroga para pagar a los vecinos las deudas por parte de la Junta de Compensación por, y cito textualmente, el plazo de 1 año desde la fecha. La asamblea, repito, fue el día 9 de noviembre, que los vecinos podrán reclamar intereses de demora si se retrasa mucho el pago de la deuda y que el ayuntamiento velará por el cumplimiento del acuerdo. Yo le pregunto dónde está eso en la propuesta que hoy traen aquí y en qué se parece.
Nosotros estamos de acuerdo con lo acordado en esa asamblea y que fue aceptado por los vecinos, pero no con la propuesta que hoy traen aquí. Ustedes nuevamente engañan a los vecinos y conceden un trato de favor a los mayoristas, dejándoles las manos libres para pagar sus deudas cuando les parezca a ellos oportuno. La fecha que se propone en el acuerdo deja las manos libres a la Junta de Compensación para eternizar el pago de la deuda. No hay ni una sola fecha concreta en ese acuerdo. Por lo tanto, los pequeños propietarios cobrarán, si les parece bien, a la Junta de Compensación o a los mayoristas. Por lo tanto, se evidencia una vez más de parte de quién está este equipo de gobierno. Nuestro voto es a favor de lo acordado en la Asamblea y en contra de la propuesta que presenta el equipo de gobierno por las razones que aquí se apuntan. Agenda si se va a abstener en este punto. Sí, Esquerra Unida també va abstenir-se per la mateixa l'exposició que ha fet el Partit Socialista, ens adherim, i bueno, està clar que els veïns volen ja desligar-se de la Junta de Compensació, però òbviament pareix que no està la cosa molt allà. Aleshores anem a abstindre-nos. Bien, yo no voy a hacer ninguna valoración de la interpretación que usted hace, porque nosotros lo que hacemos es plantear un acuerdo, llevarlo a una asamblea, los parcelistas deciden y la fórmula que se utiliza para darle contenido a cualquier acuerdo lo hacen los técnicos municipales. A nosotros se nos transmite que el acuerdo que se refleja en esta propuesta de acuerdo, valga la redundancia, es el sentimiento de la asamblea. Si hubiera algún tipo de problema, pues se vería. Pero a mi juicio eso es lo que se acordó y eso es lo que se trae a aprobación. Que usted tiene otra interpretación de todo tipo para siempre votar en contra, pues me parece perfecto, la respeto. Cada uno puede hacer la interpretación que considere oportuna. El sentimiento del acuerdo está absolutamente claro. Cuando se le transmite o se para el acuerdo aquel a este pleno era para que oír a los parcelistas si estaban de acuerdo en darle una prórroga de un año a la Junta de Compensación para poder liquidar. Y eso es lo que se transmite en este acuerdo. Que usted quiera hacer otra interpretación parcial, sesgada o como considere oportuna, yo no voy a hacer ninguna valoración. Insisto que el acuerdo lo transcriben los técnicos municipales en los términos que consideran legalmente posible y que se ajusta a lo máximo posible a la asamblea que se celebró. Que usted, lógicamente, interpreta una cosa de otra es su valoración, que yo no voy a entrar. ¿Alguna intervención más? Sí, repito e insisto, en el acuerdo que aquí se trata, se habla es de un año, pero sin fecha de inicio. La fecha de inicio se dice que será, y se lo tengo que volver a leer, a contar desde la publicación y efectividad de la aprobación de la modificación puntual de planeamiento. En el acuerdo fijado anterior, y que es el que ahora se modifica, había fecha, día, mes y año concreto para cumplir las obligaciones de la Junta de Compensación. En el expediente que aquí mismo en la propuesta se dice que justifica esta petición es que hay un retraso en la ejecución y tramitación del proyecto. ¿Qué pasa si la Junta de Compensación se sigue retrasando? ¿Cuándo empieza a contar los plazos? ¿Cuándo van a cobrar los vecinos las deudas? Porque eso queda totalmente en el aire. Repito, en la Asamblea se habló de un año a contar desde la fecha según lo que figura en el acta. No es una interpretación, se la he leído textual. A contar desde la fecha, y la fecha fue el 9 de noviembre. No se habló en la Asamblea, o al menos no aparece en el acta, yo no sé lo que se habló en la Asamblea porque yo no estuve. En el acta no aparece ninguna referencia a estos términos en los que se formula la propuesta de acuerdo. Por eso, nosotros asumimos y estamos de acuerdo con lo que figura en el acta de la Asamblea, pero esta no es la propuesta del acta de la Asamblea. Bien, se lo voy a ¿Alguna intervención más? Muy bien. Se lo voy a volver a decir. La voluntad del acuerdo que se trae es que se cumpla escrupulosamente lo que se acordó en el acta de la Asamblea. Que usted hace una interpretación que no coincide el acta de la Asamblea con el acuerdo que se trae aquí. Le vuelvo a insistir que es una interpretación suya, que usted lee lo que quiere, lo interprete como quiera y haga las manifestaciones que quiera. Le digo que la voluntad del equipo de gobierno y la voluntad del acuerdo que se trae es que se cumple escrupulosamente lo que se acordó en la Asamblea del 9 de noviembre y esa es la voluntad del equipo de gobierno. Todas las interpretaciones que le quiera dar usted me parecen perfectas,
insisto que me parece muy bien, que usted tiene que buscar algún mecanismo para desmarcarse y votar en contra siempre. Me parece perfecto. Voluntad de este equipo de gobierno que se cumpla lo que dijo la Asamblea de parcelista el día 9. Se ponga como se ponga, porque si vamos a buscar si le gusta o no le gusta la redacción del acuerdo, yo no voy a entrar en la redacción del acuerdo, porque insisto que eso lo hacen los técnicos municipales, que además creo que estaban presentes en el acuerdo. Bien. Primero, una matización, ya que han intervenido ustedes. Primero, una matización. Ya usted recurre al argumento de que no estaban partícipes, que no han participado, que no sé. Les recuerdo que yo no se está haciendo ninguna cosa que no se viniera haciendo habitualmente. Yo a la asamblea de la Junta de Compensación no se me ha invitado a ninguna. Y hubo una bastante importante cuando ustedes eran todavía equipo de gobierno, que es la que genera en todo esto, pero importantísima. Y a esas no se nos invitó, ni se nos dio cuenta, ni tengo el acta. La he recogido después, evidentemente. Así que no utilice más ese argumento de que no se les invita. Ustedes no invitaban a nadie. De hecho, hasta me vetaban. A mí, como portavoz. Lo siento, me vetaban. Lo estoy diciendo clarísimamente. Si usted no estaba, entérese de los de su grupo. Pero me vetaban. Entonces, y era un tema que desde entonces el Partido Popular ha votado escrupulosamente y siempre a favor de solucionar este problema de los 30 y tantos años que lleva con ese problema. Y ustedes se han vuelto locos. Les digo sinceramente, porque unas veces votan a favor, otras en contra de los mismos acuerdos. Es difícil entenderlo, muy difícil que los entienda y que nos aclaremos con ustedes. Pero bueno, explíquenselo a los vecinos. En esa asamblea se leyó íntegramente el acuerdo de pleno para que la asamblea lo leído íntegramente, que la lectura duró alrededor de más de media hora. Más de media hora. Lectura íntegramente de la anterior asamblea y del acuerdo de pleno. Y en base a eso se toma el acuerdo. Y se debate, y estamos hablando, y el acuerdo, pero un acuerdo que no viene de ahora, un acuerdo que yo ya dije cuando ustedes aprobaron en su anterior legislatura, el último acuerdo, que para vender esas parcelas lo que se hacía era iniciar el procedimiento de recalificación de esos terrenos, porque hay que iniciarlo, que los terrenos no se reclasifican, recuerdo que eran deportivos, y no se pueden reclasificar residencial para vender de la noche a la mañana, eso hay que hacerlo con un instrumento de planeamiento, que es el que está en marcha, que es el PRIN, que lleva tanto tiempo en marcha, o el Plan General, uno de los dos, el que primero se ponga en marcha. Y los vecinos saben perfectamente, porque yo se lo expliqué en esa asamblea, que hay que dar un año de plazo desde que se apruebe ese instrumento de planeamiento, porque de otra forma no se pueden reclasificar esos terrenos. Y evidentemente terrenos que son deportivos no los va a comprar nadie, los tienen que comprar cuando sean residenciales. Así se habló en la asamblea, todos los vecinos eran conscientes, estaban allí, y lo aceptaron con la salvedad de que la Asamblea de la Junta de Compensación se guarda la potestad de que ese acuerdo lo puedan revisar año a año. Año a año, porque si ahora en este momento pasa un año y el Ayuntamiento evidentemente no ha hecho nada para la reclasificación de esos terrenos, pues ellos pueden tomar la decisión que crean conveniente. Pero por lo menos hay que dar el plazo a que se apruebe el instrumento de planeamiento correspondiente, que es el PRIM, que está en marcha y que lleva desde el 2005, que no lleva 2 días. Es que parece que ahora hay que hacerlo todo cuando llega el PP. Pues lleva desde el 2005 en marcha. A ver si conseguimos ya hacerlo. Se va avanzando y ustedes poniendo... Pues lo único que saben hacer es poner ruedas, trabas en las ruedas, para que no avancemos. Pues me duele decírselo, pero ustedes no han sido capaces de arreglar ese problema y parece que está encaminado. Parece que está encaminado, así que si no han sido capaces, por lo menos no pongan ruedas a que se solucione ese problema. Y también le quedó claro a los vecinos que los vecinos están desvinculados totalmente de la posible carga de alguna cuota de urbanización más o una cuota como Junta de Compensación. Totalmente, también les quedó claro. Si no es así, pero ustedes ya le digo, lo único que se pretenden es poner trabas a que esto avance, porque no han sido capaces por su incapacidad, se lo digo claramente, por su incapacidad. Pasamos a votación, pero es difícil entenderles. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? 11 a favor, 6 en contra, 3 abstenciones. ¡Qué barbaridad! Pasamos al cuarto punto, mociones. Punto 4.1, declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Se proponen al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, manifestar la más absoluta condena y rechazo a los actos de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Segundo, apoyar de forma incondicional a las víctimas de dichos actos a través de instrumentos tanto preventivos como asistenciales y de atención a las mismas. Tercero, promover campañas de información y sensibilización accesibles a toda la población
que analicen el fenómeno violento en todas sus dimensiones como vulneración de derechos fundamentales. Cuarto, mantener el compromiso y el presupuesto municipal destinado a la coeducación desde la Administración local como sistema educativo idóneo para conseguir que nuestros escolares desarrollen aptitudes y habilidades basadas en la igualdad de trato, la tolerancia y el respeto mutuo, desmitificando estereotipos y roles basados en el género que perjudican tanto a niños como a niñas. Quinto, solicitar al Gobierno de la Nación y al autonómico que siga trabajando, apoyando y manteniendo los presupuestos para los programas, actuaciones y servicios destinados a la protección y salvaguarda de las mujeres y menores víctimas de violencia de género. Sexto, instar a la Generalitat Valenciana a la reapertura de las oficinas de ayuda a víctimas del delito gestionadas por la Fundación Favide, que han sido cerradas en estos últimos años. Y séptimo, suscribir las declaraciones institucionales de la Diputación Provincial de Alicante y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Muy bien, es una declaración institucional que se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos y que ya se leyó el otro día, aunque, como es costumbre, siempre el Pleno es posterior al Día Internacional de la Violencia de Género. Punto 4.2. Moción presentada por el Grupo Municipal Esquerra Unida del País Valencià sobre el carácter público de las sesiones de la Junta de Gobierno local. Es proposen al ple els següents acords. Primer, reconèixer l'obligatorietat de fer públiques les sessions de la Junta de Govern local que porten en la seva ordre del dia temes que siguin una competència delegada del ple, tal com es recull en la sentència mencionada del Tribunal Constitucional. Segon, convocar sessions públiques de la Junta de Govern local amb la suficient antelació cada vegada que en el seu ordre del dia consta algun tema que sigui una competència delegada del ple. I tercer, modificar el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, per incloure aquest acord. Señor portavoz, tiene la palabra como grupo que ha presentado la moción. A ver, si bé sabem que les juntes de govern són tancades, no? Sí que és cert que en ocasions poden, igual a lo millor a Mutxamel no sol ocorrer o no ha corregut fins ara, però això no implica el que no puga donar-se el cas de que en alguna situació, en algun moment donat, se puga delegar algun tipus d'acord a la Junta de Govern. Aleshores, entenem que si se fa aquesta delegació, aquesta Junta de Govern hauria de ser pública. Crec que no és prou simple i prou fàcil d'entendre, vamos. Si hay algún dubte. Muy bien. Señor portavoz. Sí, yo haría la pregunta que usted ha hecho retórica. ¿Hay algún asunto, alguna cuestión que este Pleno haya delegado a la Junta de Gobierno? Parece que no m'entén el señor portaveu. Jo no li he dit que n'hi hagi hagut... Por favor, que intervenga. Ah, perdó. Deje, por favor, que intervenga y luego... El 123 de la Ley de Base determina la competencia del Pleno. Este Pleno, o este equipo de Gobierno, no ha delegado a la Junta de Gobierno ninguna competencia. Por tanto, su moción no tiene ningún sentido. Ninguno. He oído algo por ahí y ha dicho, voy a presentar esto, voy a salir en prensa que voy a pedir no sé qué. Este Pleno no ha delegado ninguna competencia en la Junta de Gobierno. ¿Se ha dado en este ayuntamiento en alguna ocasión? Sí. Con anterioridad. Pero cuando usted pertenecía al equipo de Gobierno, que es que ya no sé cómo cogerlo. Cuando usted estaba en el equipo de Gobierno. Y se delegaron dos cosas muy puntuales y, lógicamente, por razones que se justificaron en su momento, de urgencia, del plan E, del plan Confianza, el diálogo competitivo. Eso fue lo que se delegó en la Junta de Gobierno. Pero cuando gobernaban ustedes, ahora no hay ninguna competencia de Pleno delegada en la Junta de Gobierno. Artículo 123 de la Ley de Base. ¿Qué está pidiendo? Señor portavoz. Sí, el Grupo Socialista nos vamos a abstener en esta moción. Es verdad que en aras de una mayor transparencia podría ser discutible o negociable o deseable esta propuesta, pero también creemos que no se puede tener permanentemente abiertos todos los procesos de revisión de las normas y, sobre todo, tener diferentes vías y procedimientos simultáneos. Para nosotros, ahora mismo está en fase de desarrollo el Reglamento de Participación Ciudadana, un instrumento que consideramos básico y fundamental y que además consideramos que ahí debe ser el marco en el que se debatan y establezcan todo este tipo de propuestas y toda esta regularización o posible mejora
de la participación en los asuntos públicos. Muy bien. Señor portavoz. Gent així no va entrar en este asunto. Nos abstenemos. Anem a veure, jo crec que ho ha dit prou clar i ho ha deixat clar, no sé, pareix que no se m'entén a vegades. Anem a veure, jo no he dit que este ple ho hagi fet, però sí que pot donar-se el cas, i vostè reconeix que se va donar anteriorment quan governava el PSOE i Esquerra Unida. Doncs bé, governe qui governe, el que nosaltres volem és que se quede marcat en el ROM també, com es diu el segon punt, s'incorpori al ROM una normativa, simplement cualquier assumpte a tractar en Junta de Govern que siga una delegació expressa del ple, que aquesta Junta de Govern siga pública, per transparència, independentment de qui governe, de qui no governe, de mil històries. És simplement una qüestió de transparència, entenem, i a més n'hi ha una sentència firme que així no ho ratifica, en la qual, no sé, aquí a vegades pareix ser que en determinades ocasions sí que volem a la justícia i en altres no. No acabo jo d'entendre-ho. No? És a dir, sempre van en la llei, bueno, doncs n'hi ha una sentència ferma que diu que juntes de govern que siguen, tinguen algun assumpte a tractar delegat expressament del ple, que siguen públiques. Ja està. Jo no dic ni que se faci ara, ni que a lo millor se tinga que fer d'aquí a 10 anys, ja a lo millor en pot eixir una, però que quede reflejat que aquesta Junta de Govern ha de ser pública. Simplement. Que no té altre argument, només que quan estàvem nosaltres. Quan estàvem nosaltres se va fer, doncs si haver estat això, aquesta Junta de Govern haver sigut pública. Ni més ni menys. Señor portavoz. Si es que no lo entiende, efectivamente, no lo entiende. ¿Usted ha leído la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿La ha leído? ¿La ha entendido? No, seguramente no. Seguramente no. Seguramente no. Si es que una sentencia del Tribunal Constitucional yo no tengo que hacer nada. Simplemente aplicarla. Aplicarla. Si yo no tengo que tomar ningún acuerdo en este ayuntamiento, si se da la delegación de pleno a la Junta de Gobierno con las características que dice la sentencia del Tribunal Constitucional, hay que hacer pública ese acuerdo de la Junta de Gobierno. No tengo que traspasar aquí nada, no tengo que tomar ningún acuerdo. Las sentencias, cuando sientan jurisprudencia, no es necesario que modifiquemos todo el ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que está pidiendo? Le repito, ¿qué es lo que está pidiendo? Que me parece perfecto, si usted la presenta para salir en prensa y decir lo que considero oportuno, me parece muy bien. Pero lo que pide no es necesario que lo pida. Si es que no es necesario que lo pida. Trasvasar al ordenamiento español una sentencia del Tribunal Constitucional es directa, se aplica. Entonces no sé qué pide. Lo que pasa es que usted intenta, con esa afán de que sea todo público, que todo se entienda, intenta confundir a la opinión pública. Es decir, ¿usted qué pretende? ¿Que de la Junta de Gobierno es un sitio donde está todo secreto y ahí se maneja algo? Está perfectamente determinado cuál es la competencia de la Junta de Gobierno, está perfectamente determinado cuáles son las competencias del Pleno, no hay ninguna competencia que este ayuntamiento de Pleno haya delegado a la Junta de Gobierno, y si se da el caso que ese caso específico que determina la sentencia del Tribunal Constitucional, este ayuntamiento, sin hacer absolutamente nada, debería hacer pública el acuerdo de la Junta de Gobierno. Sin hacer nada. Bien, pasamos a votación. ¿Votos en contra de la moción? ¿En contra? ¿Han levantado la mano todos? Yo creo que no. ¿Votos en contra? Ahora sí. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Queda rechazada la moción. 1 a favor, 8 abstenciones, 11 en contra. Y pasamos al punto 4.3, moción presentada por el Grupo Municipal PSOE para modificar la ordenanza fiscal número 4, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. La propuesta es modificar la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y adaptarla al Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como las normas que modifican esta última. Y concretamente, primero, reconocer entre las exenciones del artículo 6 las transmisiones de bienes que hayan sido declaradas bien de interés cultural y, si procediese, aquellas que se encontrasen dentro del perímetro delimitado como conjunto histórico-artístico.
Segundo, modificar el artículo 8 referido a los sujetos pasivos para contemplar supuestos de dación en pago de la vivienda conforme a la modificación exigida por el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Tercero, establecer en el artículo 16 una bonificación de un 50% mínimo de la cuota del impuesto en las transmisiones de la vivienda habitual por causa de muerte a favor de los cónyuges ascendientes y descendientes hasta el segundo grado. Y cuarto, eliminar el apartado B del artículo 17.2, que hace referencia a que la fecha de transmisión será la del fallecimiento del causante en las transmisiones por causa de muerte, para así liquidar el impuesto cuando se reciba la notificación de la transmisión por parte de las notarías. Hay que señalar que con carácter previo se presentó por Registro General de Entrada por el señor don Francisco Ginés Cortés Bernabéu, en representación de Unión, Progreso y Democracia en Muchamel, una solicitud de intervención con carácter previo al debate de este punto del orden del día. La Junta de Portavoces ha sido oída en el día de hoy y procede ahora que por la Alcaldía, por la Presidencia, se autorice o no la intervención. Bien, como es preceptivo, la Junta de Portavoces siempre se reúne antes de un pleno ante una petición de intervención y oída a la Junta de Portavoces se ha optado por decidir que sí, que pueden intervenir. El señor Francisco puede intervenir en este pleno sin que sirva de precedente, a pesar de no haber cumplido los requisitos formales de anterioridad de la presentación, pero en fin, son errores que entendemos subsanables y que no volverán a ocurrir y que pues puede intervenir. Ciñéndose al punto del orden del día, que es de lo que se trata, ¿vale? Así entendemos porque así lo presentamos. Perdón. Le rogaría, porque como tiene que constar su intervención en acta, que si es tan amable cogiera el micrófono que tiene más a mano. Y así mejor. ¿Sí? Perfecto. Mejor, vale. Bueno, pues agradecemos que nos permitan participar y bien, lo hacemos en línea con precisamente la propuesta, a moción que se presenta y con referencia a un documento que presentamos con fecha del 4 de octubre del 2013 que precisamente reconocía esta acción. Los procesos de ejecución hipotecaria de dación en pago están suponiendo una lacra para la sociedad y el Ayuntamiento no puede permanecer al margen de esta situación que se viene desarrollando desde hace ya varios años. Si bien se ha reducido su número por acuerdos con entidades bancarias y por las labores de mediación implementadas, existen cuestiones complementarias que se les debe dar una respuesta desde el Ayuntamiento de nuestra ciudad. En el caso del pago del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, que muchos ciudadanos, después de perder su vivienda, no pueden asumir el pago de la hipoteca, se encuentran con una deuda con el Ayuntamiento. Creemos desde Unión, Progreso y Democracia que el Ayuntamiento debe hacer un esfuerzo y dotar de un reglamento que regule la concesión de ayudas para las personas afectadas por la ejecución hipotecaria y la dación en pago. El Real Decreto Ley 6/2012 del 9 de marzo establece en su artículo 9 que se modifique el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobadas por el Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo. Se añade un nuevo apartado, el 3 del artículo 106 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, que tendrá la siguiente redacción. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de la aplicación del artículo 2 del Real Decreto de Ley 6/2012 del 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del anexo de dicha norma. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la entidad que adquiera el inmueble, sin el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. No obstante, para aquellos que ya han contraído la deuda con anterioridad a la aprobación de este Real Decreto, no se puede ver liberados de su carga. Por ello, este reglamento debe establecer las condiciones y criterios siguiendo el espíritu del Real Decreto 6/2012 en la definición de deudores hipotecarios sin recursos para la concesión de las ayudas para la liquidación de la deuda. Entre los aspectos a regular deberían estar quienes pueden acceder a estas ayudas, que sean la única vivienda, precio máximo de adquisición, situación económica, núcleo familiar, etcétera, etcétera. Es por ello que esto es lo que exponemos para que tuviera aprobación y, por tanto, también unimos a la propuesta o moción que ha hecho en este partido político. Muchas gracias. Muy bien. Señor portavoz.
Sí, en este caso la moción del Grupo Socialista la va a explicar el señor Alberola. Muy bien. Sí, gracias. Buenos días. El Grupo Municipal Socialista ve necesaria la modificación de la ordenanza fiscal número 4, la que habla de la plusvalía municipal. En primer lugar, porque esta ordenanza nombra la ley estatal 39/88, que está refundida y derogada por el Real Decreto Legislativo del 2004. Además, ponemos una serie de argumentos que trataré de explicar del por qué se debe de modificar. En primer lugar, en cuanto a la exención al impuesto, la ordenanza pues no contempla la exención para los bienes que son declarados BIC, que la orden estatal, la ley estatal hace referencia a ellos. Sí que es cierto que eso será siempre y cuando se demuestre que el propietario pues ha realizado obras en esos bienes para su conservación y que esas obras han sido a su cargo, por supuesto. En segundo lugar, y lo más urgente que vemos, es el artículo 8, que cuando habla de los sujetos pasivos no se adapta a la nueva redacción que introduce a la Ley de Haciendas Locales el Real Decreto Legislativo 6/2012 de 9 de marzo, que ha hecho referencia el compañero de UPyD. No leo textualmente, tenía lo que tenemos en la convocatoria, el mismo artículo, que es el que establece que en el caso de dación en pago, pues va a ser realmente es el banco el que tiene que hacerse cargo de este impuesto y no el propietario. Conforme tenemos ahora nosotros la ordenanza redactada, pues es injusto porque esto no se podría aplicar. De hecho, vino en el Pleno de octubre, tuvimos aquí una reivindicación de este tema y nadie le contestamos que había una ley que regula la ley estatal, que es la base de las ordenanzas, de esta ordenanza, ¿vale? En tercer lugar, en cuanto a la bonificación del impuesto, en el artículo 16, la ley estatal también dice que los ayuntamientos pueden aplicar una bonificación hasta el 95% en las transmisiones a consecuencia del fallecimiento a favor de ascendientes, descendientes o del cónyuge. La ordenanza de nuestro municipio no contempla ningún tipo de bonificación, ni siquiera para la vivienda habitual, ¿vale? Esto da lugar pues, a que muchas personas cuya única riqueza, cuya única propiedad que tienen es la vivienda habitual, se están viendo a realizar una serie de desembolsos y en muchos casos son pensionistas de pensión mínima, personas que carecen prácticamente de rentas, simplemente por el hecho de haber perdido o al padre o a la madre o incluso muchas veces al hijo o muchas veces tratándose de menores. No hay ningún tipo de exención. Esto se agrava aún más en nuestro municipio porque si hacemos un poco referencia a lo que es el devengo del impuesto, la ley estatal literalmente dice que la fecha del devengo del impuesto es la fecha de la transmisión. Nuestra ordenanza añade que en el caso de muerte la fecha de la transmisión será la del fallecimiento del causante. Es cierto que esto es legal, que sea así, pero es una forma de interpretar a nuestro entender, es injusta y además es desigualitaria. Desde que están gobernando ustedes, se está comprobando los fallecimientos que se han producido en los últimos 5 años, que es el periodo de prescripción de este impuesto, de manera que se comprueba el registro de fallecimientos para aquellos que no sabemos los motivos, que no se hayan adjudicado la herencia, pues se les notifica, se les liquida desde el ayuntamiento el pago de la plusvalía. La medida, claro, si hablamos en plan legalista, la medida es legal, porque es legal que es la fecha de nacimiento. ¿El por qué pensamos que es desigualitaria? Porque ustedes solo tienen acceso a los fallecimientos que se producen en este municipio. Puede darse el caso de que hayan propietarios que no residan aquí, que no estén empadronados aquí y que evidentemente se produce un fallecimiento igual, tienen propiedades en este municipio y no pueden ustedes controlarlas. Están perjudicando a los que están empadronados en este municipio. De hecho, por la calle hay muchas quejas sobre este tema. Claro, todo el ciudadano le dice, sí, estoy aplicando la ley, pero la ley puede haber muchas formas de aplicarla. Por otro lado, sabemos, tanto la ordenanza como la ley estatal lo contemplan,
que los notarios están obligados a notificar trimestralmente todas las transmisiones que se produzcan. En el momento en que el ayuntamiento recibe la notificación de las notarías es cuando procedería, si una persona en periodo voluntario no ha venido a comunicarlo, cuando procedería a la liquidación del impuesto. Pues por todos estos motivos nosotros vemos que se debe de, no sé si ustedes van a aceptar la moción o no, lo que está claro es que serán conscientes de que esta ordenanza está bastante anticuada y deberían por lo menos de modificarla, porque hay se ha reformado en varios aspectos, ¿vale? Y por mi parte nada más, muchas gracias. Muy bien. Señor portavoz. Sí, yo, dado que es la primera vez que intervienes, no voy a ser demasiado duro contigo. Voy a ser bastante suave, porque, bueno, no me sorprende. Cuando empecé la moción no me sorprende. Es decir, cuando gobernáis subir los impuestos, cuando estáis en la oposición pedís que se bajen. Hasta ahí me parecía bien. Ahora, cuando empecé a leerla, ya me sorprendió que le había redactado, porque hay un desconocimiento tanto del funcionamiento de este ayuntamiento como de la normativa legal, increíble. Increíble. Por eso digo que no voy a ser muy duro. Tenía aquí bastante dureza con mis reflexiones, pero en fin, voy a ser más suave. Sí, voy a ser más suave. Porque primero, la bonificación de los BIP. ¿Qué pedís? O sea, aquí los BIP son los que son. Estáis pidiendo Marqués de Peñacerrada, Iglesia, Partido Socialista. Partido Socialista pidiendo eso. En fin, pero es que además no hay que pedirlo. Eso está por la Ley de Patrimonio Histórico, está bonificado. Se aplica la ley directamente. Si se diera la transmisión del Palacio de Peñacerrada, el ICE no lo paga. Está calificado. No tengo que hacer nada. Ya lo tenemos. Pero, en fin, tela. Me piden la actualización de la ordenanza. Aquí sabes que, te lo digo, te lo tenían que haber dicho tus compañeros, las ordenanzas se actualizan cada vez que se modifican. Cada vez que se modifican se hace una actualización de las ordenanzas porque la normativa fiscal, lógicamente, es prolija, ¿no? Este año creo que ha habido 6 modificaciones que no se pueden introducir porque cada vez que modificamos la ordenanza nos cuesta dinero. Por tanto, no es necesario que se haga la actualización de eso que te refieres. Te refieres al tema de la ley de bases. Pero es que no hace falta ni ponerlo porque en el texto refundido de la ley de bases, en la disposición adicional primera, ya dice cualquier referencia que se haga a esta normativa derogada se entiende aplicada en todas las ordenanzas. Con lo cual, esa modificación que es formal no es necesaria que la hagamos, con lo cual ya lo tenemos hecho ahí. Pero luego me pides el tema de la dación en pago. No, la dación en pago, como han dicho también los representantes de UPyD, está por una ley. No tengo que hacer nada. Y este ayuntamiento la aplica desde que sale la ley. Se está aplicando. La dación en pago este ayuntamiento, desde que sale la ley, lo aplica. Es decir, te hubiera sido mucho más fácil llamar a los propios servicios municipales y decirle, oye, ¿estáis aplicando la dación en pago? Y te hubieran dicho, sí, desde que sale la ley. Si es que sale la ley, yo tengo que cumplir la ley. Y este ayuntamiento aplica la dación en pago desde que se aplica la ley, desde que tiene que aplicar la ley. ¿Qué pasa? Que la dación en pago, que lo que hace es invertir, que no es el obligado al pago, que no será ya el que da el bien, sino que es el banco, debe reunir una serie de requisitos que están especificados en la normativa que ha comentado el representante de UPyD. Es un Real Decreto y el artículo 6 efectivamente dice los términos y cuándo se cumple esa normativa. Pero es aún más simple. Los propios notarios te lo hubieran dicho. El notario, en la confección de la escritura, deben de consignar en la primera página si se cumplen o no se cumplen los requisitos determinados legalmente para aplicar la dación en pago. Con lo cual este ayuntamiento no solo la está aplicando, sino que el propio ayuntamiento te lo dice. Después, que es la esencia de tu petición, por tanto, la ley de prima siempre sobre la ordenanza, quiero decir, para que te quede ya absolutamente claro, el principio de primacía de las normas, no tenemos que modificar nuestra ordenanza cada vez que salga una norma de rango superior y que sea contraria a nuestra normativa. Por imperativo legal la aplicamos. No hace falta ir al BOP y publicar esa modificación. Se aplican directamente. Entonces no se hacen por motivos económicos y nunca se han hecho. Se han hecho, como te digo, las actualizaciones cuando tocaba la modificación. Lo siguiente punto que tú planteas es el tema del cambio del devengo. El devengo. ¿Quieres que cambiemos la fecha del devengo?
en las transmisiones mortis causa. ¿A ti no te parece razonable? Y dices que hacemos una interpretación. No hacemos ninguna interpretación, porque vamos a aplicar el Código Civil. El 989 del Código Civil determina cuándo es el devengo en los fallecimientos. O sea, perdón, en las transmisiones mortis causa, en el fallecimiento. El Ayuntamiento no hace ninguna interpretación. Es decir, por una ordenanza yo no me puedo cargar el Código Civil. Es decir, es imposible lo que me estás pidiendo. Legalmente es imposible. No se puede hacer. Es decir, la fecha del devengo de las transmisiones mortis causa es el fallecimiento. Y luego me dices, no, y que se pase cuando vayan al notario. Te acabas de cargar todo el principio de prescripción del sistema tributario español. ¿Cuándo pones la prescripción? ¿Cuándo se daría la prescripción? Porque entonces dejamos en manos del interesado esos 4 años y 6 meses que de prescripción. Si no sabemos cuándo vaya el notario, ¿cuándo empieza la prescripción de ese impuesto municipal? Pero si me estás diciendo que lo traslade a cuando lo pongan en notaría. Es decir, te acaba de cargar, no solo, te digo, el devengo, sino la prescripción. Que te quede claro. Por tanto, que no hacemos ninguna interpretación. El 968 del Código Civil determina el devengo, que es el fallecimiento, las mortis causa. Pero ¿sabes qué me ha molestado también? Que me hablas de este equipo de gobierno afán recaudatorio. No, afán recaudatorio no. El que no paga sus impuestos es un defraudador. El que no paga sus impuestos. Además, creo que en la última reunión de vuestro partido hablabais que una de vuestras bases sería contra el fraude fiscal. Tú sabes que en cualquier plusvalía hay una obligación legal de pagar, obligación legal de pagar, si es onerosa en un mes y si es mortis causa, tienes 6 meses para liquidar el impuesto. Si tú no lo liquidas, estás defraudando a este ayuntamiento. ¿Qué hace este ayuntamiento? Recordártelo. Que no se te olvide. Porque sabes también que dentro de los 4 años y 6 meses eso ha prescrito. Este ayuntamiento ya no tiene posibilidad de reclamártelo. Entonces, ¿qué está haciendo este ayuntamiento? Recordarle a la gente que pague. Y no creo que esté mal hecho. Es decir, es que estoy convencido que hay que hacerlo. A la gente que se le olvida pagar, le recordamos que pague. Porque hay otros ciudadanos que son y vienen y pagan su plusvalía. Y por último, el tema que me pides de la bonificación. Bien, la bonificación se podía haber hecho desde el año 98. Por la ley de medidas urgentes se podía haber hecho desde el 98, que es raro. Ahora habéis acordado que se puede hacer. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? No lo sé, por algún motivo especial, también lo podíais haber hecho vosotros. Pero bien, es que eso no lo hemos planteado. Es decir, se puede hacer esa bonificación. Pero tú me pides, o pedís, en la moción que presentáis, que se bonifique independientemente de la renta o no. Quiero decirte, ¿todo el mundo va a tener derecho a esa bonificación del 50%, con independencia del marqués? O sea, el marqués, cuando se transmite una vivienda a un marqués, ¿también le damos la bonificación del 50%? Si hay más viviendas también, o solo la vivienda habitual. Si tuviera más bienes, es decir, imagínate un multimillonario, la vivienda habitual se la desgravamos el 50%. Bueno, pero eso no lo pides, te quiero decir. No pides, me pides concretamente lo que me pides concretamente. Y luego me surgían más problemas, muchos más problemas. Solo hablas de cónyuge, ascendiente y descendiente. Las parejas de hecho, ¿qué hacemos con las parejas de hecho? No, te digo, se incluyen, no se incluyen, se dejan de incluir. En caso de hijo adoptado, ¿valen o no valen los hijos adoptados? ¿Por qué solo en los supuestos mortis causa? ¿Por qué no lo hacemos también en las transmisiones de padres a hijos? En caso de que se plantee esta modificación, ¿desde cuándo la aplicamos? ¿Desde que se acuerde por el Pleno? ¿Desde que la publiquemos en el Boletín Oficial de la provincia? ¿Qué hacemos con las que se han devengado y no se han liquidado? En definitiva, me parece muy bien, pero te insisto, hay suficientes motivos para que me oponga a la moción, y te digo, con carácter general. El tema de la bonificación del 50% de la vivienda habitual no se ha ocurrido a vosotros, y lo llevan a otros ayuntamientos, pero no es tan fácil aplicarla. Por eso me opongo y vamos a votar en contra de la moción, y te insto a que nos sentemos y le busquemos cómo lo hacemos. Pero no es tan simple, te digo. No es tan simple por lo que te acabo de decir, porque el principal problema que surge son con las devengadas y no liquidadas, que vamos a conseguir un agravio comparativo. Porque ya, ¿cuándo lo hacemos? ¿Esperamos 2 meses? ¿Lo hacemos ya? ¿Lo regulamos? ¿A partir de qué fecha? ¿Damos un plazo? ¿Lo regulamos 4 años después para no perjudicar a aquellas que están devengadas y no liquidadas? Esta misma moción o esta misma propuesta, que sí es posible por este ayuntamiento del 50% de la vivienda habitual, yo la he estado intentando al principio de nuestra legislatura
porque nosotros hemos dicho que íbamos a bajar impuestos. Y es la más complicada. Y es la más complicada por lo que te acabo de decir. Porque si no das un periodo suficiente para no perjudicar o beneficiar a alguien, siempre va a pensar que lo has hecho con un propósito determinado. Porque si yo lo hago ahora, perjudico a los que vienen, pero a lo mejor los que están ahí en medio parece que tengo algún interés en hacerlo. Y siempre me he planteado que cuando se haga una cosa tiene que ser lo más objetiva posible, con lo cual tendrías que plantearlo con carácter de 4 años y 6 meses para dejar todas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir la predicción? Es decir, no es tan fácil. Entonces, nuestro voto va a ser en contra de la moción, pero te insto que nos sentemos y vemos la posibilidad de bonificar ese 25% o ese 50%, como tienen otros ayuntamientos también, de la vivienda habitual, sabiendo las dificultades que entraña y quién puede ponerlo, cómo podemos ponerlo para no perjudicar a nadie. Señores portavoces, señor portavoz. Sí, pero tendrás que El voto es a favor, perdón. A favor. Tendrás que manifestar el voto. Vamos. Vale. Señor portavoz. A mi m'ha assustat el portaveu del Partit Popular. Pareix que siga més d'esquerres que jo. Estic totalment d'acord en el que ha dit, el 90% del que ha dit. L'únic que sí que vaig a fer-li una matisació. Per poder beneficiar-se les BICs, els béns d'interès cultural, tenen que demanar els propietaris. Tenen que demanar-ho, sí, no és que estigui per llei, tenen l'opció de poder demanar-ho. També més bé que de vez en quan me mire que és lleis. Entonces, nosaltres, òbviament, no podem, inclús estem en contra d'aquesta llei, precisament, que qui més té, perquè si peguem una mirada per els BICs que n'hi ha mucha mel, òbviament, pues, demà l'obispat pot dir anem a fer bungalows. Què fem? No paga? L'obispat no paga? No paga el marquès de Penyasserrada si vol vendre-ho? No paga l'Hort de Ferràs? No paga Torres Paulines? No paguen. Sin embargo, un desgraciat que té un piset s'ha pagat. Aleshores no podem estar a favor de... En aquest punt del dia no podem. En aquest punt no podem. Ja van demanar que si se llevava, se m'ho va dir que no. I la dació en pagament, bueno, si està aplicant-se ja, pues tampoc n'hi ha molt més que dir. El nostre vot és l'extensió. Anem a abstindre-nos, però no podem acceptar. El punt ese de la dació és l'únic, però si està aplicant-se tampoc. Muy bien. Carlos. El tema del BIC, cuando usted ha dicho de que ya está regulado, que no se paga el licio, yo no he hecho ninguna referencia al licio, he hecho referencia a este impuesto que, a ver, lo hemos puesto encima de la mesa porque lo dice la ley de haciendas locales. Es decir, que no se paga, que no deben de pagar BIC cuando que el propietario demuestre, cuando lo transmita y que el propietario demuestre que ha hecho obras repercutiendo y tal. Que es lo menos importante de todo esto, bueno, ya que estábamos presentando un poco lo que veíamos que no, en lo que no estaba actualizada la ordenanza, lo hemos puesto encima de la mesa. Pero no, en ningún momento me he referido yo al licio, como usted me ha dicho. Luego, el tema de la dación en pago, si ya está hecha la modificación, porque cuando estuvieron aquí en octubre la plataforma estos desahucios no lo dijeron entonces. Podrían haber dicho, no hay ningún problema, aquí este ayuntamiento ya lo está aplicando. Todo el mundo se sorprendió, yo también, y todo el mundo nos sorprendimos nadie supo qué contestarles. Hasta el señor alcalde dijo, yo no sabía que se les pasaba la plusvalía a los propietarios. La sorpresa fue genérica y ahora ya está todo regulado y está todo bien, fantástico. Si lo llego a saber, de verdad que no lo ponemos. Sí, pero que no lo dijo en ese momento. Sí, puede interrumpirme, si no pasa nada. ¿Quiere decir algo? Si es que yo no lo contesto al público, es decir, el funcionamiento del Pleno, el Pleno pregunta, le pregunta al señor alcalde. Si el alcalde no lo sabía, pues no lo dice que... El concejal me lo dijo después, ¿eh? Sí. Y aquí se estuvo, luego de hecho incluso estuvimos hablando nosotros de este tema y que... Lo dijo, digo, podría haberme dicho antes. Pero claro, él no, eso pienso que, o pensamos que si está contemplado entre lo que son el artículo que hace referencia de la ordenanza municipal, pues que como que es mucho mejor, porque la ordenanza está colgada en la página del ayuntamiento y no hace referencia en ningún momento a eso ni al resto de lo que va en esta moción.
En cuanto a lo de la fecha del devengo, yo ya le he reconocido que es legal, que es perfectamente legal lo que usted dice del Código Civil, de la fecha del fallecimiento, es perfectamente legal. Lo que nos parece injusto, porque usted dice, estamos recordándole a la gente, pero ustedes no llegan a recordárselo a todo el mundo. El problema es que genera desigualdad. ¿A quién le recuerda a usted? ¿A las personas que saben que han fallecido? ¿Cómo controla usted las personas que han fallecido? ¿Con el registro de fallecimientos? Y notificándole a sus familiares, no sé cómo lo hace. Pues, en comisión se nos dio a entender un poquito que se hacía de esta manera. Es decir, que ¿cómo sabe usted todas las personas que no hacen la transmisión de la herencia o que no declaran? Porque claro, si han ido al notario y hay una notificación que pueda prescribir, claro, ahí sí que le entiendo. Lo que pasa es que el notario está obligado a que trimestralmente notificar a los ayuntamientos todas las transmisiones que se han hecho. Claro, si alguna ya ha prescrito, evidentemente ya no se puede. Lo que hacen es mirar a ver la fecha del fallecimiento, porque, insisto, no puede controlar todos los fallecimientos que han habido. De hecho, los que están registrados aquí. Por último, lo de la modificación de la vivienda habitual, pues nos parece muy bien sentarnos y concretar cómo podríamos aplicar esa bonificación, que de hecho la tiene Alicante, la tiene Campello, lo he estado mirando. Y también es cierto que somos el único municipio de toda la comarca, porque he ido mirando varias, no tengo los conocimientos que usted en legislación municipal, pero el único que hace referencia a la ley del año 88 somos nosotros. ¿Comprenden? No, ninguno nombra ya, todos nombran el Real Decreto Legislativo del año 2004. Entonces, creemos que es conveniente que se actualice en ese sentido. Y ya está, no nada más. Bien, ya le he dicho, el tema de las actualizaciones, el problema más que no modificamos los impuestos. Como no las modificamos, no las actualizamos. Porque ese es el mecanismo que siempre ha tenido este ayuntamiento, modificar o actualizar cuando se hace una modificación por alguna, ya que vamos al boletín oficial de la provincia, modificamos todo lo que tengamos que modificar. Por tanto, como no hemos modificado, no tiene toda esa referencia. Además, habrás visto la que esté colgada, que será bastante antigua, pero no se ha modificado. Volverle a decir lo mismo, me parece bien que ahora nos acordemos de cambiarla, pero que han tenido 12 años que también se podía haber cambiado y no se ha bonificado y existían las demás. A usted proponerlo, si estaba en la oposición, que la cambiasen, como lo hemos propuesto nosotros. Sí, pero es que hay una gran diferencia, que antes lo podían haber hecho sin ningún tipo de problema. A lo mejor yo, como le digo, no lo veía tan fácil y sigo sin verlo que no es tan fácil. No es tan fácil. Lo digo, vuelvo a insistir al principio. Cuando están aquí no se le ocurre y a lo mejor es conveniente que estén allí mucho tiempo para que tengan estas ideas tan lúcidas, que aquí no se les ocurre, digo yo. Pero en fin, por eso diría fuera de que sí, que nos podemos ver en el tema de la vivienda habitual, pero que ya le anticipo que no es tan fácil por eso de los agravios comparativos. En relación al mecanismo de control, no es exactamente así. Es decir, el mecanismo de control, si quiere saber cómo se hace, yo le insto que vaya a los servicios de renta y que se lo expliquen, porque yo aquí públicamente tampoco voy a decir cómo se hace, entre comillas, una inspección, porque entonces, evidentemente, he dicho antes, los considero defraudadores. Si doy las pistas, mal asunto. Por tanto, vaya a rentas y le explicarán cómo se hacen esos procesos y creo que deberán de hacerse esos procesos porque la obligación de todo el mundo es pagar su impuesto. Y yo tengo la obligación de intentar recaudar los impuestos. ¿No llegamos a todos? Hombre, pues seguramente no llegaremos a todos, no somos infalibles, pero nunca se llega a todos en ningún sistema tributario. Siempre hay alguno que se escapa o siempre hay alguno que busca la fórmula para escaparse. Pero la responsabilidad del que gobierna es intentar que todo el mundo pague lo que tiene que pagar, porque entiendo que si uno paga, el que no paga hay que ir a buscarlo. Ese es mi punto de vista. Y en relación a la modificación, cuando quiera nos sentamos y vemos si es posible hacerlo. Muy bien. Sí. Sí, no, bueno, que quan se reunisquen per a... Que quiere estar. Sí, demana que els dos que quan se reunisquen per a la bonificació que tinguin en compte la renta. Que haurien de mirar a lo millor el que és les rentes, tant si és per causa de mort com per lo que siga. Crec que seria important que seria qüestió de rentes. Ya lo ha dicho el portavoz. Sí. Més que generalitzar tot el món és igual. Por eso ha dicho la complejidad. Sí, però això li ha dit antes que fa por perquè pareix que siga a vegades més d'esquerres que jo. Es lo que más me preocupa. Muy bien. Pasamos a votación. ¿Votos en contra de la moción?
¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Muy bien, queda rechazado. 8 a favor, una abstención, 11 en contra. Perdón, que me adelanto. Tienes que decirlo tú primero. ¿Sí? Muy bien, pues pasamos al punto siguiente, despacho extraordinario. Sí, hay un punto en despacho extraordinario que es la aprobación de la segunda modificación de bases del anexo 1 del modelo de bases de ayuntamientos, indicado en la convocatoria del Plan de Empleo Anualidad 2013, aprobado por decreto del concejal delegado ratificado por el Ayuntamiento Pleno el 26 de junio de 2013. En primer lugar, procede a votar la inclusión o no del punto en el orden del día. Se vota la inclusión en el punto del orden del día. Pues pasamos a su debate. El acuerdo en concreto es de, en primer lugar, modificar el apartado 2 de la base primera, el párrafo primero de la base quinta, el apartado 9 de la base sexta, así como el párrafo segundo de la base séptima del modelo de anexo 1 de las que rigen las convocatorias municipales dirigidas a las empresas dentro del Plan Conjunto de Empleo Anualidad 2013, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 29 de agosto de 2013. Y, en segundo lugar, dar traslado del acuerdo a la excelentísima Diputación de Alicante a los efectos oportunos. Señor portavoz. Como ha leído el secretario, es una ampliación del plazo del Plan de Empleo Conjunto hasta el 31 de diciembre. Señor portavoz. Sí, todo lo que sea ampliar las posibilidades de mejorar el empleo, evidentemente lo vamos a apoyar. Sí, nosotros también lo vamos a apoyar. Sí, anem a apoyar igual. Muy bien, queda aprobado por unanimidad. ¿Algún despacho extraordinario más? Pues pasamos al turno de ruegos y preguntas. ¿Algún miembro de la corporación tiene algún ruego, alguna pregunta? Por favor. Sí, nosotros tenemos varios. En primer lugar, yo tenía un ruego para el señor alcalde, hacerle un ruego, y es que recordarle que usted termine los puntos y no tenga respuesta no quiere decir que tenga razón en sus argumentos, ni siquiera que sean ciertas sus afirmaciones. Solo indica que algunos respetamos las normas establecidas, pero sí que quería rogarle que hiciera un esfuerzo por ser más riguroso al utilizar mis intervenciones y que no las tergiverse. Porque si lo sigue haciendo me obliga a mí a tener que saltarme las normas, cosa que no me gusta, y tendríamos un problema. Así que, repito, le ruego encarecidamente que intente ser más riguroso y veraz al utilizar mis palabras. Eso en cuanto a ruegos. Pues yo le tengo que contestar. Yo soy riguroso y dentro de los conocimientos que tengo. Si usted cree otras cosas, está grabado, se puede comprobar y cada uno sabrá si tiene razón o no tiene razón. Pero como comprenderá, el alcalde tiene la potestad de cerrar todos los puntos y no hago uso de esa potestad cuando creo conveniente. Cuando no ha quedado suficientemente explícito o claro nuestra postura o tengo que hacer alguna matización. Si me he equivocado, pues usted demuéstrelo y ya está. Pero por mucho que lo ruegue, yo voy a seguir interviniendo en las multas, porque además es práctica habitual. Y no voy a recordar las intervenciones que ustedes tenían cuando eran equipo de gobierno, pero no quería recordarlo, pero voy a recordarlo, porque eran, en fin, no estaban grabadas, pero eran para verlas, cuando intervenía la señora alcaldesa, hoy concejala. Y entonces no me obliga a mí a que yo no haga las matizaciones que crea conveniente. Es así, las normas establecidas son así y yo las he cumplido durante 8 años en la oposición, por desgracia. Lo que pasa es que parece que ustedes no están acostumbrados a estar en ese banco, lo siento, les ha tocado. ¿Vale? Así que no lo haga más ya, no hace falta que lo diga más porque yo voy a seguir interviniendo. Si me equivoco, la gente puede ver la grabación y demostrar quién tiene razón y quién no la tiene, no hay más. Yo soy lo tremendamente objetivo que quiero ser cuando hablo. Bien, repito, no tengo esa impresión y por eso he hecho el ruego, pero bueno, si usted quiere... No, es que lo ha hecho ya varias veces y yo creo que estoy en mi... porque para eso soy el alcalde. Nunca le he cuestionado que sea usted el que cierre usted las cuestiona hasta en prensa el que la forma de hacer que se calle, como dice usted que se calle. Yo no le digo que se calle, le digo que se calle cuando se tiene que callar. Y no se calla, cuando no cumple ni tengo que guardar el orden establecido para el buen funcionamiento del Pleno. Y usted lo ha utilizado, así que no me diga que no lo utiliza, que sí lo ha utilizado en prensa, vamos. Y en el Pleno también. Así que vamos a guardar las formas todos y entonces no hay ningún problema. Bien. Tenía unas cuantas preguntas. En primer lugar, queríamos saber si se ha hecho la notificación a los afectados e interesados por la modificación del PAI del aeródromo, tal y como se comprometió el señor alcalde en el Pleno del 26 de julio de 2013. Pues ahora no lo sé, pero lo verifico, sí. Después, otra pregunta es que hace 4 meses este Pleno aprobó la puesta en funcionamiento de un banco de tiempo municipal y queríamos saber las medidas tomadas
e instrucciones dadas hasta la fecha para el cumplimiento de ese acuerdo plenario. Perdón, se estaba apuntándome para no Perdón, olvidarme. pues, Sí. le repito, hace 4 meses que aprobamos aquí en Pleno la puesta en funcionamiento de un banco de tiempo municipal, pero queríamos saber qué medidas se han tomado y qué instrucciones se han dado hasta la fecha para el cumplimiento de ese acuerdo plenario. Pues la verdad que ninguna por ahora. Estamos en ello, pero por ahora no voy a tomar ninguna. También hace 2 años y medio usted firmó un protocolo con el Ayuntamiento de Alicante para actuaciones conjuntas en la urbanización Valle del Sol. Queríamos saber las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, 2 años y medio después. Pues se constituyó la comisión y esta comisión de la comisión se reunieron 2 veces ya y están pues trabajando en ello. ¿Actuaciones? Por ahora concretas ninguna, ¿no? Sí, sí. Con permiso, señor alcalde, tanto el concejal de urbanismo que junto conmigo se creó esa comisión mixta con la concejala de urbanismo y la de partidas rurales de Alicante. Se constituyó la comisión. El primer paso, que era lo que sabía, se hizo una comisión tanto el tema de Valle del Sol como el tema de Río Park. Lo que faltaba era que Alicante recepcionara las 4 calles de Río Park que no estaban recepcionadas por su parte, que era el tema del alumbrado. Y ahora mismo la situación está estancada por 2 motivos. Uno, porque el Ayuntamiento de Alicante, como ustedes sabrán, nos tendría que pagar tanto la recogida de la basura como el alumbrado público. El Ayuntamiento de Alicante ahora mismo no está en disposición de pagar eso. Y segundo, el tema de la recogida de basura. Alicante tiene recogida lateral y nosotros tenemos recogida trasera, o sea que el mecanismo de recogida de basuras no es idóneo en ninguna de las dos zonas, ni Valle del Sol ni Río Park. Estamos ahí, esperemos que el Ayuntamiento de Alicante intente a ver si puede asumir esos pagos, porque serían 6.000 euros anuales por la recogida de basura, asumiendo nosotros Valle del Sol y Río Park, y 72 euros por farola, asumiendo nosotros el alumbrado público de esa parte de Alicante. Pero ahora mismo el Ayuntamiento de Alicante no está en disposición de pagar esa cantidad y por eso está parado. Pero vamos, que estamos en contacto tanto la Concejalía de Urbanismo de Alicante y Muchamel como nosotros. Muy bien. La siguiente ruego o pregunta es: solicitamos que se den las instrucciones oportunas y se tomen las medidas correspondientes para que cualquier ciudadano que considere que necesita alguna ayuda municipal, beca de comedor, ayuda de emergencia, ayuda de libros, pueda registrarla por escrito, directa e inicialmente, siendo contestada por el técnico correspondiente a posteriori. Esto nos permitiría conocer realmente las necesidades de la población, algo que ahora no es fiable o no es posible al tener que pasar por una entrevista inicial y no quedar registrada la demanda en muchos de esos casos. Esto es simplemente un ruego para que lo consideren y lo tengan en cuenta. Pues lo transmitiré, pero vamos, es el método habitual utilizado durante todo el tiempo. No hemos cambiado ningún método de funcionamiento del área de servicios sociales. Y todo ciudadano que está en condiciones de ir a pedir eso, se le pedirán los requisitos que correspondan, y lo primero que hacen es eso, una entrevista para saber, enterarse de qué requisitos, y si la quieren presentar por registro, la pueden presentar por registro, pero no se ha cambiado ningún método de funcionamiento desde esta alcaldía ni del área de servicios sociales de lo que se venía haciendo, ningún método. Sigo. La siguiente pregunta es referida a las obras de Miguel Alcaraz. El argumento principal que usted dio para el cambio de urbanizador fue que de esta manera se garantizaba un final rápido de dichas obras. El plazo para la finalización de las mismas, según la cláusula segunda, apartado 3 del contrato, era: la mercantil Arco Alcaraz UTE asume el compromiso de finalizar las obras de urbanización antes del 1 de septiembre de 2012. Estamos a finales de noviembre de 2013, 14 meses de retraso y las obras no se han terminado ni parece que haya plazo para ello. Por lo tanto, la pregunta es obvia. ¿Qué acciones ha llevado a cabo este equipo de gobierno y cuáles tiene previstas ante este incumplimiento de contrato? La verdad que no es un incumplimiento de contrato. El problema de la UTE Arco Alcaraz, de la UTE, es que tiene el 85 o 90% de las obras realizadas, falta muy poco, relativamente muy poco, pero le falta cobrar más del 50% de las cuotas de urbanización.
Entonces, los vecinos, este ayuntamiento tampoco quería eso, pero bueno, le puedo decir que últimamente ha habido una reunión esta misma semana y ya se le ha dicho a los vecinos que, en fin, las cuotas de urbanización hay que pagarlas porque si no la ULTE no puede acabar de financiar. Tienen muchas obras hechas ya que no las ha cobrado siquiera, no ha cobrado las cuotas. Otra cosa es que haya un recurso, haya una sentencia desfavorable y que está recurrida en apelación y todo esto que lo anula, pero bueno, las obras de urbanización van a ser las que son, no se van a modificar y los vecinos creo que por fin les hemos hecho entender que tienen que pagar las cuotas de urbanización. Nosotros tampoco queríamos incidir en ir contra ellos en ejecutiva ni nada de esto, pero al final parece ser que lo han entendido y van a pagar y a ver si conseguimos acabarlo, porque esto sí que es una espinita clavada ahí que no sé por qué, pero la UTE es clara. Dice, nosotros tenemos ejecutadas el 85-90% de las obras y las cuotas de urbanización que tenemos que cobrar las llevamos por menos del 50%. Es decir, hay que ponerse al día para que ellos puedan acabar ya, porque la UTE pues están pasando como todo pues situaciones complicadas. Bien, la siguiente es en la Junta de Gobierno Local número 42, en el punto 447, páginas 19 y 20, aprueban la denegación de devolución de unas tasas pagadas por duplicado por una ciudadana que se autodefine como mayor y con necesidades económicas actualmente, con el único argumento para rechazar la petición de que el plazo para solicitar dicha devolución se ha pasado, aunque reconocen que es cierto que se ha cobrado 2 veces por lo mismo. Nos parece totalmente injusto y discriminatorio y pedimos que se reconsidere ese acuerdo teniendo en cuenta las circunstancias personales y la veracidad del doble pago, aunque también sea veraz que ha transcurrido más del tiempo legalmente previsto. Pero, repito, creo que si somos flexibles con empresas y otras entidades, pues también deberíamos hacer un esfuerzo con un ciudadano particular que, repito, se encuentra en estas circunstancias. Muy bien. Luego me pasa el nombre y lo revisamos. No sé el nombre. Bueno, es que yo no me he fijado en el nombre porque no la conozco personalmente. Dígame. Sé que es en la Junta de Gobierno Local, punto 447, páginas 19 y 20. Junta de Gobierno Local de... Número 42, creo que es la última que nos han pasado, del 11 de noviembre, creo que es. 42. ¿Y el punto? 447, páginas 19 y 20. Muy bien. Es decir, yo no he querido... Vamos, vi el nombre, pero... No le he dicho que me lo diga el nombre aquí, que me lo dijera después para... Pero no... Hombre, porque evidentemente habrá que ver las situaciones de esta señora, si de verdad tiene situación de emergencia social, pues... Repito, ella argumenta la petición en esos términos, que es mayor y que tiene necesidades económicas actualmente. Muy bien. Se revisa, ¿Vale? No hay ningún problema. Y el último no hay ya... ningún problema en revisarlo. No, digo yo he pedido que se revise y que se considere. Muy bien. Y por último, como usted ya conocerá, porque así lo hicimos constar en el acta de la Comisión Informativa del ASPE, se detectaron hace más de un mes una serie de irregularidades en el área de deportes que constan por escrito en ese acta de la Comisión y ante la pasividad e inacción del señor concejal delegado le pedimos que tome usted la iniciativa y abra el correspondiente expediente informativo para depurar las responsabilidades políticas y administrativas pertinentes. Nada más. Muy bien, eso es una petición. Perfecto. ¿Algún miembro más de la...? Sí, nosotros queríamos preguntarle respecto a la posible retirada de la línea de autobuses con Alicante, ¿cómo está la situación? ¿Nos da una explicación o algo? A ver cómo está la cosa. Pues esta mañana, como han visto, hemos tenido una manifestación, hemos tenido una reunión con los delegados sindicales o no delegados sindicales, con miembros de los que habían ahí, y vamos, más o menos la postura, para intentar resumirla en pocas palabras, está que a día de hoy la postura bueno, primero, que la competencia en este transporte interurbano es totalmente de Consellería, total. Incluso la ley de Hacienda, la reforma de la ley de Hacienda Locales así lo recalca y que así lo admite Consellería en conversaciones con ellos, y es su competencia total. Es decir, que el Ayuntamiento no tiene competencia. Si quisiéramos incluso poner un autobús o pagar dinero, tendríamos problemas hasta con nuestra propia intervención para poder hacer eso, porque no es competencia nuestra, ni hay convenios firmados ni nada, ¿me entiendes? Eso primero. Y la Consellería nos ha trasladado después de algunas reuniones ya, nos ha trasladado
su intento de tranquilizarnos de que el sistema TAM va a continuar, o el sistema de transportes que se viene realizando hasta ahora va a continuar sí o sí durante el año que viene, 2014. Que las licitaciones de las concesiones están caducadas y que se tenían que empezar a licitar, pero que van a licitarse para empezar en el 2015 después de una serie de negociaciones que tendrán con las empresas que llevan las concesiones, la Consellería, el Ayuntamiento de Alicante y el resto de ayuntamientos, y que se va a licitar atendiendo a todo lo que se tenga que atender, pero dar el plazo ese de un año para empezar en el 2015 el nuevo servicio, que evidentemente puede que haya reestructuraciones del servicio, eso lo entendemos todos porque hay cosas duplicadas y todo eso, pero que queda claro y que se intenta por parte de la Consellería, y nosotros vamos a intentar que así sea. De hecho, los ayuntamientos ya aprobamos una declaración institucional en el pleno pasado, donde así se dice que se tiene que mantener el sistema actual TAM, conforme está funcionando. Con alguna pequeña modificación se podría aceptar, pero bueno, conforme está funcionando en su globalidad, se tiene que mantener los puestos de trabajo, que también lo pedimos en eso, se tienen que iniciar el trámite para constituir un ente metropolitano que consideramos que es la mejor forma de gestionar el transporte interurbano. Y no sé si algún acuerdo más, sí que era el tema de las lanzaderas hacia Gijona o hacia no sé dónde, las lanzaderas, hacia el exterior, el segundo anillo que llaman, y eso se tiene que, lo pedimos y vamos a seguir pidiéndolo. Pero que nos tranquilicemos que el sistema se va a mantener durante el año 2014 tal y como está, y para eso la Generalitat este año aporta 4 millones de euros. 2 para el desfase en interurbano y 2 para el no urbano, y el 2 para el desfase, que lo dicen así, no urbano y urbano. 2 para eso. Hasta ahí estamos. No esperemos que eso no acarree tampoco el ERE con que venían amenazando, o que se venían amenazados los trabajadores, que no se lleva a cabo, claro, evidentemente. ¿Vale? Sí, muy resumido. De todas maneras, le digo que creo que el martes tenemos, aunque en principio no estábamos convocados, pero según prensa parece ser que nos van a convocar. Lo digo por según la prensa, porque ayer estuvimos hablando y en principio la reunión era con la presidenta de la Diputación, de la Consellería, pero parece ser que vamos a acudir todos, los ayuntamientos también, a esa reunión, y ya con la consellera, ya no con el director general, que es con el que hasta ahora he estado hablando, aunque la consellera es perfectamente conocedora del tema y personalmente me ha tranquilizado en muchas ocasiones, pero claro, eso no tiene que ser tranquilizado, esto tiene que ser en papeles, no de palabra. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más de algún miembro de la corporación? Sí. Sí, al fil del que ha dit ara, m'ha deixat a mi un poc ahí en dubtes, perquè diu que té el compromís de que durant 2014 va mantindre's tal qual està, o poden haver reestructuracions. Pero sí, el sistema de transporte... ¿Queda igual o no? Reestructuraciones me refiero a lo mejor a algún cambio de frecuencia o alguna... Pero vamos a ver, para que lo entiendan, no sustanciales. Que no acarreen despidos ni que acarreen ningún problema para el sistema TAM, que además del que somos pioneros y que no creo que nadie quiera que caiga, vamos. Claro, sí, ja, però és que m'ha deixat així un poc, perquè, claro, primer diu que van a mantindre's, però que a lo millor hay reestructuració, no? I jo, quan he dit a lo millor en reestructuració, me ve a la memòria Canal 9, no per res, Pues a mí no, me viene a la memoria Canal 9. A mi sí. Bé, jo sé que volia fer un parell de matisacions. Una qüestió, espere, ja que no s'ha aprovat la moció, espere que s'aplique la sentència. I quan hi hagi alguna cosa així, que se complisca. Quan hi hagi alguna delegació sobre la Junta de Govern, espere que se complisca, ja que no cal, com vostè molt bé ha dit, no cal fer-ho, perquè ja està aprovat. I, per altra banda, ja... Moltes gràcies, ja he acabat. Molt bé. Muy bien, pues algún miembro del